Capítulo 3. Es fácil olvidar que es un pecado en medio de un campo de batalla. Solid Snake. Una brisa fría revoloteó por el cielo nocturno sobre la ciudad de Fuyuki, las calles en gran parte ausentes de la vida. Los rumores y especulaciones de niños desaparecidos se habían hecho realidad. El miedo reinó cuando las madres y los padres mantuvieron un ojo atento, manteniendo a sus crías fuera de la vista. Artoria miró desde su perca a lo largo del balcón del castillo de Ainsburn, su cabello rubio cambiando cuando una corriente ascendente acariciaba su piel blanca pálida. El rey necesitaba tiempo para pensar. Habían pasado días desde que comenzó la Cuarta Guerra de Grial, sin embargo, habían sentido como años. Los ojos verdes del caballero escanearon el horizonte de la ciudad. La vista nunca dejó de sorprenderla, independientemente de cómo el Grial inculcara el conocimiento de todas las cosas modernas. Siempre podría apreciar la visión del progreso, las cosas que la paz realmente podría traer. El honor y la caballería mantuvieron su reinado justo cuando fuera posible, pero ella tuvo muchos arrepentimientos. Las dificultades y la guerra la llevaron a cometer actos indescriptibles en su pueblo, ¿y para qué? Gran Bretaña se había caído gracias a ella. El rey agarró la barandilla de piedra mientras dejaba escapar un Hav, una nube blanca que se mueve en el cielo nocturno. Los eventos se apoderaron de su mente. Todos los días surgió un nuevo desafío de los sirvientes o su propio maestro. Artoria sabía muy bien lo que significaba cometer lo impensable. Vino con gobernar un reino, pero Kiritsugu fue más allá de tales medios. Su crueldad no conocía límites y eso significaba lograr sus ambiciones de paz. El caballero eligió la dureza y el castigo como último recurso, siempre buscando la mejor opción cuando sea posible. Estaba en el honor, conociendo la forma adecuada de gobierno, para que no se caiga ante la tiranía. Su maestro buscó salvajismo y victoria de cualquier medio desde el principio. Ella nunca podría aceptar tal ideología. El mundo nunca se dio sin sacrificio. Artoria no era una tonta, espero que solo existiera cuando la gente tenía una figura, un héroe para guiarlos. ¿Quién podría seguir a un monstruo? El rey cerró los ojos en reflejo, respirando lentamente. Tales pensamientos eran innecesarios, nublando su juicio cuando necesitaba racionalidad como siempre lo había hecho. Su deseo había parecido tan simple, para alinear sus errores, para permitir a Gran Bretaña un mejor final que bajo el reinado fallido del rey Arturo, pero sus pensamientos permanecieron en la guerra, los sirvientes, pero también otros. Assassin y Berserker permanecieron enigmas, el primero que ella entendió muy bien, pero el último. El Grial creó tal clase con el propósito de violencia y destrucción. ¿Qué ganaría su maestro al mantenerlos por mal camino? Miró hacia abajo en su brazo herido, su agarre vacilando a lo largo de la barandilla. Lance siguió siendo una amenaza más importante. Ella había actuado con prisa, le costó caro. Mientras el de Armuida permaneciera, el rey no pudo llevar su fuerza con toda su fuerza. Artoriael da al hombre en mayor estima que los demás, con honor en su código y conducta, buscando una doble y adecuada entre iguales, a diferencia de los demás. Archer y Piloto, de su alcance, son dos tiranos doblados en forzar su voluntad sobre otros, una burla de la verdadera realeza. Forzar su voluntad sobre los demás es una necesidad a veces, pero nunca una constante, pero aprueban nada menos. Su mirada se estrechó mientras veía las luces de calles distantes zumbando, un brillo naranja en cascada en las calles, iluminando casas y vehículos invisibles en la metrópoli. Eran reliquias de su tiempo, un periodo en el que los imperios se mantuvieron unidos a través de la fuerza de voluntad sola, una burla de un reino. Un soberano siempre debe prestar atención a las palabras de sus sujetos, aquellos con talento y aquellos que no. Había establecido la mesa redonda para mucho más que duchando. Caster siguió siendo una amenaza inminente en la noche, secuestrando a los niños por sus horribles sacrificios. El caballero juró que vengaría a los inocentes caídos pisoteados por su camino de alboroto. El loco afirmó que hizo tales cosas por amor por su yin. Saber hizo clic en su lengua con frustración, tales términos la disgustaban. Ningún individuo podría ni debería controlar a otro para reclamarlos como si fueran propiedad. Como rey de Gran Bretaña, se esforzó por permitir a sus súbditos las libertades que pudiera otorgar bajo su tenue control a Gran Bretaña. Mientras que la monarca se separó de tales asuntos por el bien de su reino, ciertamente sabía que se preocupaba no solo por su pueblo sino también por sus camaradas, su familia, se referían al mundo para ella. El amor engendra sacrificio. Las dificultades crecen a medida que uno se eleva a través de la sociedad, expectativas, deber, honor, cada carga que pesa a uno mientras buscan traer orden y justicia a la tierra.
Los arrepentimientos de Artoria fueron muchos. Su amor por su pueblo la había alejado de sus asuntos personales, una necesidad trágica que provocó su fin. Un pensamiento me vino a la mente, una voz se perdió en su mente ya que habían hablado brevemente por casualidad. Es divertido, nunca esperas ser padre, de repente solo consigas a otra persona en tu vida. Artoria respiró fuerte, Mordred. Incluso la idea de su hija le dio tanto dolor a su corazón. La intromisión de su hermana provocó al niño, sí, pero el rey nunca negaría amarla de todos modos. El Estado de Derecho fue primero, Gran Bretaña tenía prioridad, y ella nunca conoció la intención de Morgan, pero su hija nunca pudo entender por qué su padre la rechazó, ella nunca pudo olvidar la reacción de la niña, sus ojos hablaban mucho. El rey colocó una mano sobre su corazón, a medida que las emociones comenzaron a correr alto, de repente descubrir que uno de sus caballeros era su pariente, sorprendido, nunca sería suficiente. ¿Podría haberlo hecho mejor? ¿Y si hubiera aceptado a su hija con los brazos abiertos? Aunque nunca pudo admitir tales fallas, Artoria sabía que no lo había hecho bien por su hija, tratándola como un miembro común de la mesa cuando necesitaba un padre, alguien para reinar en la intromisión de su hermana. El caballero nunca se vio a sí misma como una madre, la emoción nunca le llegó fácilmente. Tener un hijo empujado sobre ella tan repentinamente trajo tales asuntos a una cabeza, sin embargo, ella había hecho mal y había traído calamidad. Artoria suspiró, sintiendo una quemadura familiar en sus ojos mientras se calmaba, ella tenía presencia para mantener, no podía permitir que tales pequeñas emociones lo superen. El caballero sacudió la idea de su mente, lo que había dicho, ese hombre, Jacobo, habían hablado por tan poco tiempo, pero sus palabras permanecieron siempre presentes. El rey Arthur sabía que muy pocos podían relacionarse, el costo que sus elecciones le habían causado. Ella podía decir de un vistazo que sus declaraciones tenían peso, que el hombre había visto el infierno de guerra, no necesita ser hablado. ¿Por qué le molestó tanto? ¿Por qué este veterano dibujó tanta curiosidad? Ese hombre parecía, en paz, como si de alguna manera hubiera llegado a un acuerdo con su problemática existencia. La guerra devastó la tierra, las mentes heridas de una manera que muchos nunca pudieron, sin embargo, sus palabras, la forma en que Jack parecía tan segura de sus elecciones. El cansado líder miró hacia el cielo nocturno, iluminado por Starlight mientras sus orbes verdes observaban la luna, una de las pocas constantes, independientemente de dónde estaba. Artoria envidió esa disposición, aunque nunca admitiría tal invención, que había sufrido para llegar a tales creencias. ¿Cómo podría alguien tener tan pocos arrepentimientos? El caballero conocía una falsa historia cuando escuchó una, muchos habían comparecido ante su corte, buscando las buenas gracias del rey de cualquier manera. Ella había adquirido una vida de habilidades en un reinado tan corto pero difícil. Jack nunca había pronunciado una sola maltrud, cada palabra hablada con la máxima certeza, Arthur no pudo comprenderlo. Cada vida llegó con arrepentimiento, nunca una amante justa por ningún estándar. El rey de Gran Bretaña suspiró mientras se paraba en posición vertical, ella deseaba que pudieran haber terminado su conversación, el hombre tenía sabiduría más allá de sus años, y muy bien podría usar un consejo adecuado en estos tiempos difíciles. Un retumbo lejano llamó su atención, los sonidos de un rayo chocando por el camino del bosque hacia su patrimonio. Una voz familiar que cantaba una melodía u otra que no podía identificar se acercaba por el momento. Los sonidos atronadores de los cascos rompieron el silencio de la noche cuando surgió una figura de la oscuridad que montaba a lo largo de un carro adornado tirado por un par de bueyes, jinete. El rey materializó su armadura en un instante, mostrando un tono amarillo vibrante mientras su traje ajustado se dispersaba en el aire antes de que apareciera su correo encantado. Girando hacia la casa, Saber agarró su espada con cautela, el rey de los conquistadores no haría lo que quisiera. Una figura observó cómo la policía salía de un edificio, inundando sus autos antes de despegar por la carretera y hasta la noche. Raiden salió de un callejón cercano cuando el último crucero desapareció en la distancia. Una de las ventajas de tener mejoras cibernéticas, sus protocolos podrían piratear redes de la ciudad como nada. Una llamada telefónica del chef fue todo el cyborg necesario para alejar a los policías de la escena del crimen. Jack carecía del tiempo y la paciencia para esperar a que se aclaren por su cuenta. Las vidas estaban en juego, y no tuvo tiempo para burocrático mierda. El guerrero había tratado suficiente de eso como PMC legal, la burocracia lo volvió loco, los políticos nunca te dejan hacer tu trabajo,
tienen que hacer que sea imposible en algunos motivos morales, lo que significa que alguien les pagó. Jack luchó por los poderes muy por encima para salvar a esos niños del mariscal mundial y lo haría una y otra vez. Su vida no significaba nada si las nuevas generaciones pudieran crecer en paz para que el mundo algún día nunca pudiera volver a crear monstruos como él. El mundo era cruel, y él también, pero Raiden sabía que podía usar su vida para siempre, matar a los hombres que dirigían las sombras y crear un mundo mejor que algún día haría mejores personas. El ciclo podría cambiar, lenta pero severamente, pero sus mejoras le dieron todo el tiempo del mundo, y él vería su guerra como siempre lo había hecho. El ninja lentamente caminó a lo largo de los viejos caminos de adoquines, sus tacones metálicos haciendo clic con cada paso cuando se acercaba al bar abandonado, la maleta en la mano. Armstrong tenía razón en una cosa: los hombres deben ser libres para luchar contra sus propias guerras por causas en las que realmente creen. Raiden lucharía contra todo el mundo si eso significara convertirlo en un lugar mejor para su hijo. El cyborg nunca volvería a Maverick, confiaba en ellos con su vida, pero sus caminos necesitaban divergir, les traería demasiado calor por lo que había planeado. Jack nunca planeó luchar contra esta guerra del Grial antes de la suya, pero comenzaría con Caster, luego el resto, y lidiaría con sus propios problemas más tarde. Esashi ni siquiera había estado muerto por más de unos momentos antes de que Raiden retrocediera de la manera en que vino. El conflicto no esperaba a ningún hombre, y cada segundo perdido significaba otra vida tomada. Necesitaba actuar. Agarrando la manija de la puerta, el guerrero resopló cuando la cerradura se pegó en su lugar, miró a su alrededor. No es un alma a la vista. Bien. El veterano dio un paso atrás antes de tirar de un pie y golpear su bota en la puerta. El metal y el vidrio chirrían mientras arrancaban las bisagras antes de que se doblen y vuelvan a chocar contra el vidrio de barra abandonado y los desechos que se rompen en el impacto. Raiden se metió el cuello cuando entró en la sala. Eso era mucho más fuerte de lo que pensaba que sería, pero no importa, el samurái tenía un trabajo que hacer. Miró por la habitación, el lugar no había visto uso en años. El polvo se alineó en casi todas las superficies. Alguien había saqueado el bar hace años, botellas vacías que bordean el piso, las que ya no rompió. Sus garras hicieron clic en el viejo piso de madera cuando se acercaba a una cabina con una marca del tamaño de un niño en medio de la mugre y la suciedad que recubría el asiento acolchado. Jack miró en perplejo. ¿Por qué aquí? ¿Qué tenía que ganar Caster trayendo a este lugar? ¿Qué se estaba perdiendo? Jack suspiró. Asesino apenas había golpeado el suelo antes de despegar por el camino que vino. Este lugar era su único ventaja a encontrar al sirviente. Tenía que haber algo. Una idea se me ocurrió. Vio a través de la magia de saber usando infrarrojo. ¿Qué pasa con los demás? La magia actúa como una fuente de energía. Tenía que haber un rastro, algo que sus ojos sintéticos podían detectar. El cyborg emitió comandos mentales, cambiando su mirada a través del bar a través de diferentes lentes a medida que las ratas robaban a través de los restos del establecimiento. La vista nunca lo molestó. Trabajar con serpiente lo suficiente y eventualmente comes cualquier cosa. Las raciones rusas no eran bromas, incluso su estómago sintético no pudo manejar la carne misteriosa que David comió como dulces de esas cosas. El ninja se detuvo en térmico, viendo un delgado batidor de púrpura que se elevaba frente a la barra antes de cruzar. Sus mecanismos ocultos giraron mientras se agachó, recogiendo un fragmento negro antes de detectar otras piezas. El samurái reunió a los dos, formando un círculo completo, en coloración púrpura. Entonces, ¿este era el brazalete que usaba? Jack sacudió el dispositivo en vano, ya que se negó a volver a la vida. El cyborg se puso de pie mientras tiraba el instrumento a través de la habitación con una mueca. Entonces la sobrina de Kerilla había estrellado la fiesta del jengibre, roto ese brazalete suyo. Luego llamó a la policía. Su agarre sobre el caso de Murasama se endureció. Si nunca se fue, eso significa que todavía está aquí, o salió a otro lugar. Dirigiéndose hacia la espalda, Raiden vio lo que parecía una pluma de smog púrpura que salía de una pila de basura. En el mejor de los casos, el brazalete había emitido bocanadas como un cigarro viejo. Esto se sintió más como una ventilación de vapor. Raiden pateó un montón de cubos de pintura a un lado, contenedores de metal que se extienden a lo largo del piso, derramando su contenido. Se encogió de hombros. No como este lugar, de todos modos vio mucho uso. Jack sonrió al piso, viendo un pestillo. Allá eres. Años de capacitación habían perfeccionado el cyborg para mirar debajo del debajo. Se había oxidado en los últimos años,
Obtener un equipo te hace eso. Agarró el pestillo antes de arrancar el piso falso de sus bisagras, liberando una columna masiva de smog mágico acumulado directamente en su rostro. El asesino se estremeció cuando la sustancia extranjera inundó sus ojos y lo cegó antes de chocar contra el bar, las botellas vacías explotando cuando sus estantes se separaron. Golpe. Su cabeza palpitaba en una agonía absoluta mientras perdía toda orientación, el mundo giraba fuera de control en un desastre ennegrecido cuando sus oídos comenzaron a sonar. Jack cayó de rodillas, golpeando un puño en la madera dura una y otra vez, haciendo cráteres a lo largo del piso. Cuando el mundo comenzó a ponerse blanco, Jack apretó los dientes, las voces que se mezclaban en su mente, hablaban lenguas incoherentes, no ahora, en ningún momento, pero ahora. El mundo desapareció. Su mirada se sintió poco clara cuando la realidad se alejó y se reinició a través de su mente tumultuosa, reformando alrededor de un recuerdo, un momento de agua. La lluvia cayó sobre la cabeza, en cascada sobre una tierra demasiado familiar de desolación y pobreza. Su mirada permaneció a lo largo del suelo, su cuerpo temblando, incapaz de agarrar la espada en sus manos, no dispuesta a pararse y pelear. Una voz familiar rompió el silencio, su tono ronco y práctico ardiendo a través de su confusión, es decir, hasta que se rompió la ilusión. Jack miró hacia arriba, el hombre se puso de pie, su figura increíblemente delgada cuando su ondulante cabello blanco en cascada en los vientos torrenciales. Su cuerpo ennegrecido, segmentado en piezas literal geladas por la fuerza magnética, salpicada de rojo, contrastado con el duro edificio de estilo soviético detrás de él, sede del Marsal Mundial. Stark White Bolt se alinearon su cuerpo, alcanzando su cabeza, cubierto con una máscara de cúpula justo por encima del presente de burla eterna en su rostro pálido. La fachada envolvió su forma cuando el hombre alcanzó una mano hacia arriba para atrapar gotas de agua que caen, monzón. Raiden lo recordó muy bien, uno de sus espíritus afines, o eso afirmaron. El hombre había crecido bajo el Khmer Rouge, una de las peores dictaduras para adornar el planeta, soportando un infierno que solo unos pocos podrían comprender. Los talones de Monson hicieron clic a lo largo de los azulejos negros, salpicando charcos mientras caminaba sin rumbo, no te adorgenses. Es solo la naturaleza, dirigiendo su curso. El cyborg levantó un puño, mirando el apéndice pensado antes de fluir caprichosamente su extremidad con la brisa, no tienes que tomar nada para responder. El asesino alcanzó su cinturón, comenzando a hacer girar sus distopías duales con anticipación, sonriendo todo el tiempo, puedes morir con una conciencia clara. La mirada de Raiden cayó, no dispuesta a obligarse a mirar más. Recordó esto, Sam había separado su fachada, poco a poco, hasta que todo se derrumbó. Había pasado años jugando al héroe, tratando de esconder el monstruo adentro, y un hombre había destrozado esa ilusión, allanando el camino para encontrar quién era realmente. Jack miró su rostro metálico en un charco, disgustado con la mentira que había creado. Tienes razón, sobre mí, quiero decir. Lightning crepitó mientras la tormenta por encima continuaba rodando, Thunder bullying en la distancia, su agitación interna dio vida a la vida. Sabía que algo estaba apagado. Después de los Patriots, pensé que podía salir del campo de batalla y entrar en una vida normal. Los brazos de Liberio se sacudieron, casi incapaz de mantenerse de rodillas, la realidad apenas se mantiene unidos. Ahora sabía que una mentira nunca podría durar, solo puedes fingir ser otra persona durante mucho tiempo antes de que tu naturaleza siga su curso, derribando todo a su paso. Pero aquí estoy, rodeado de la muerte, discutiendo la filosofía con los terroristas. Monson se rió en glee, su kunai giró como si tuvieran una mente propia, ¿entonces lo admites? Los recuerdos pasearon en un momento, Solidus, los niños perdidos, sus víctimas, demasiados cuerpos para contar. Aprendí joven que matar a tus enemigos se sintió bien, muy bien, en Estados Unidos, mis amigos, mi familia, me ayudaron a olvidar al diablo adentro. Raiden observó a su mandíbula sintética hacer clic como si no fuera más que un falso, escondido debajo de un rostro humano, ocultando al demonio debajo de su forma. Pero, ¿a quién estoy bromeando? Él golpeó un puño metálico en el suelo, tallando un agujero en el camino pavimentado, nací para matar. El cyborg reflexionó sobre su espada propensa, viéndola negarse incluso a iluminar una sola chispa, que mordió sobre mi espada, ¿qué cosas de medios de justicia? Miró su rostro una vez más, viendo un singular ojo azul pálido que miraba con disgusto, creo que necesitaba algo para mantener el bajo control cuando estaba hasta las rodillas en cuerpos. Monson dudó,
dando un paso cauteloso al darse cuenta a medida que su voz firme vacilaba. ¿Why? La voz de Raiden se volvió ronca, casi inhumana, pero todo esto es una llamada de atención a lo que realmente creo, lo que realmente soy. El figura de desesperado levantó una espada en defensa. ¿Qué estás diciendo? Jack miraba mientras su ojo quemaba un rojo vibrante, su autopista interno por primera vez en años. Estoy diciendo Jack está de vuelta. Chocar. Los ojos de Raiden se abrieron a medida que los objetos extraños se estrellaron por las ventanas delanteras antes de estallar en una luz indescriptible. El cyborg permaneció sin falso ya que sus sintéticos se adaptaron al cambio de nanosegundos antes de escuchar los sonidos de las botas que se estrellan por la calle hacia el edificio. Hijo de una perra. Alguien debe haberlo escuchado y haber llamado a la policía. Jack apretó los dientes con furia mientras sus extremidades se paraban temblorosamente, agarrando su maleta mientras cojeaba hacia el pestillo. Algo estaba mal, ese fue el segundo ataque de hoy. El cyborg miró el vacío negro debajo, la magia se inundó en un torrente de vapor de color púrpura. Él no tenía idea de lo que estaba entrando aquí. Los sonidos se acercaron cuando escuchó a hombres afuera gritando lo que se rindiera. Ser atrapado por la policía no era una preocupación, Jack podría salir de cualquier prisión. No, necesitaba hacer esto. El veterano sabía que estos hombres nunca se detendrían a menos que los matara. Respiró el aliento, recogiendo su rumbo mientras se bajaba, arrastrando el pestillo por encima antes de soltar, cayendo en el vacío debajo. Adiós amigos. El tiempo se desaceleró cuando Raiden observó la luz desde arriba se dispersó lentamente a medida que la extraña niebla se hizo más densa en el segundo. Su audiencia mejorada atrapó a docenas de botas pisoteando cuando cayó más abajo, las voces se volvieron distantes a medida que los gritos recurrieron a la nada. Su forma de múltiples toneladas se estrelló en el suelo debajo, a través de un río de lodo y mugre cuando el líquido salpicaba a través de las paredes de concreto. El cyborg se mantuvo firme mientras su traje permanecía impecablemente limpio, las corrientes eléctricas fresando cualquier poco de escombros o agua que aterrizó sobre su rostro sintético. Los sensores de Jack giraban a la vida mientras escaneaba su entorno, ¿un sistema de túnel? Las alcantarillas, por supuesto, se esconderían aquí. Sus sistemas sacaron un mapa descargado, destacando millas de pasillos tallados debajo de la ciudad, conectándose al río principal que se extiende directamente por la ciudad. Sus ojos parpadearon rojos antes de hacer una mueca de incomodidad, algo lo había estado comiendo vivo desde el momento en que llegó. La sensación comenzó como nada más que una picazón en la parte posterior de su cabeza, pero ahora, Raiden sintió que algo estaba destrozando su mente. No se había sentido así desde antes de abrazar por completo a Jack como parte de él. Su mente deambuló, incapaz de concentrarse. El cyborg inclinó un brazo contra una pared recubierta de grafiti en el túnel estrecho, recolectando sus pensamientos. No entendió, algo estaba desencadenando sus flashbacks. ¿Pero qué? Primero saber, luego la rejilla. ¿Qué se estaba perdiendo? Sentía que esa niebla que lo rodeaba estaba en su cabeza, cada movimiento se sintió forzado, como si no estuviera seguro de qué camino tomar, como si negara una parte de sí mismo. ¿Pero qué? Jack sacudió la cabeza al rechazar, este no fue el momento de un desglose, necesitaba su ingenio. El samurái le pasó una mano lentamente sobre su rostro, limpiando una cuenta de sudor inexistente. Hizo una mueca mientras obligaba a la realidad a volver a la normalidad, a lo largo de su mente abarrotada. El mundo volvió a colocar en su lugar. La niebla parecía un poco menos densa mientras golpeaba un puño en la pared de concreto, abollando la superficie sobre el impacto. Reúna tu mierda. Cada momento que desperdició arriesgaba más vidas. Jack tuvo que mantenerse enfocado. Los sensores del cyborg estallaron cuando su radar interno atravesó millas de túneles construidos, docenas de entradas y salidas. Ellos podrían viajar por toda la ciudad, completamente sin ser detectado. Raiden apretó un puño, su piel sintética se estiraba audiblemente. Entonces ese es su juego, secuestrar a los niños y arrastrarlos a lo desconocido. Los padres nunca sabrían que estaban justo debajo de sus pies. El asesino abrió el contenedor de Murasama con un clic. La cuchilla en vaina magnéticamente levitó ante él antes de deslizar el dispositivo sobre su cadera, enganchándola firmemente en su lugar mientras su escondite se dispersaba en luz amarilla. Corrió una mano a lo largo de su herramienta de guerra. La mente de Raiden se despejó una vez más, su arma heredada que refuerza sus ideales con un zumbido de aprobación. Su reloj se puso en el norte, docenas, si no cientos de formas de vida, se extendieron por toda la red. Los circuitos debajo de sus ojos azules pasaron a la vida mientras rasgaba mapas.
marcando su ruta en la estructura del laberinto. Raiden saturó su mirada mientras rechazaba uno de los muchos corredores. El cyborg tuvo su propia guerra para luchar, sus problemas eran para resolver y solo, pero primero, él arrancaría la extremidad de la mierda. La electricidad se inundó en su cuerpo, evaporando el agua y el agua sucia sobre el impacto a medida que la energía aumentaba en su forma aumentada. Con un destello de luz, el guerrero despegó por los túneles, separando el mar de suciedad mientras dejaba un rastro de luz azul a su paso. A medida que atravesó la estructura de concreto, limpiando millas en momentos, el tiempo se ralentizó cuando Jack vio manchas secas de encascada en las paredes del laberinto rocoso. Su mirada se estrechó cuando su mueca creció. El asesino sabía la vista de sangre mejor que nadie, prácticamente se bañó en él. Jack despegó más rápido que antes, modificó las extremidades del zumbido mientras la energía se crujía de él mientras hacía una promesa silenciosa para sí mismo y para el mundo: ningún solo moriría por estos cabrones. Raiden había conocido la guerra toda su vida, pero siempre había una razón para matar, cada hombre tenía una idea detrás de su nombre, ya sea que siguiera su propia causa o no. Necesitabas una razón para arrojarte al infierno y seguir volviendo por más. El concreto se arrancó del suelo cuando su antebrazo se apoderó de una pared, arrojando su velocidad por otro camino antes de volver a lanzar a velocidades incalculables. ¿Innocents de matanza? Jack había hecho eso cuando era niño. Solidus necesitaba asesinos despiadados, pero el hombre tenía lógica en sus ambiciones, sabía lo que se necesitaría para tratar con los Patriots. Raiden nunca estaría de acuerdo con los fines, pero él podía entender la lógica detrás de sus ambiciones de padre. Los Patriots casi habían destruido no solo su vida, sino también el mundo, tomó todo lo que apreció, lo convirtió en un monstruo, sino que se elevó por encima de sus circunstancias. Esas manchas siempre se mantendrían en su mente, cada vez que miraba en el espejo, podía ver las máquinas debajo de su piel, pero ya no le importaba. Jack todavía era humano, sabía lo correcto de lo incorrecto a su manera, sin saber lo que el mundo pensaba de él. Surrender hizo un paso más cerca de su objetivo cuando el mercenario organizó sus pensamientos. Hombres como Caster eran menos que humanos en sus ojos, los niños no tuvieron nada que ver con cualquier reparo que tuvieras con el mundo, esto fue asesinato. El cyborg hizo una clara distinción entre el asesinato y el primero. En el campo de batalla, es posible que no hayas tenido la opción de ir allí. Cada hombre tenía una razón, una causa, deuda, una familia a la que cuidar, incluso carecía de una razón para vivir. Lo entendió, pero al final del día, no importaba. La guerra no le importa tus circunstancias, es un aspecto cruel de la realidad, se reduce a ti y a ellos, nada más importa. Pero Raiden siempre reconocería a estos hombres por lo que eran, humanos, luchando por algo, eso podría ser. Fue un reconocimiento de su existencia más allá del campo de batalla. Su corbata fluyó con la brisa sintética mientras derribaba una sección de líquido desconocido hasta el tobillo, viendo rojo mezclado junto con la suciedad. Él se estaba acercando. Asesinato, matar a los no involucrados, ya sea por alguna ganancia, estaba mal. Los que estaban parados en el campo de batalla tomaron su decisión al final del día, dispuestos o no. Pero, los civiles, inocentes, los niños solo querían vivir en paz. Lo bueno o lo malo se volvió irrelevante, todos tienen derecho a vivir su propia vida, lejos del miedo. Caster tomó esa libertad de ellos por sus propios medios enfermos, la fuerte aprovechamiento de los débiles. Sello. Su ceño frunció el fruncido cuando su radar pingó hostiles hacia adelante, no más, él mataría a estos cabrones si eso significara proteger a los que no podían evitarlo. Caster y su maestro de mando sabrían dolor. El cyborg se detuvo como arroyos de sangre condujeron a montones de carne flotando a lo largo del agua, huesos, órganos, vísceras podridas que cubren las paredes con burbujas flotando debajo. Los ojos del veterano se estrecharon, la mitad esperaba que un mastín se estrellara del techo mientras se dirigía. Él sacudió el pensamiento, él se estaba quedando sin tiempo. Sus sensores hicieron sonar, justo delante, el suelo de repente se tambaleó directamente debajo de las olas de los escombros, cubiertos de mugre. ¿Una trampa? El soldado mecanizado hizo clic en su lengua molesta. Levantó una pierna, cargando electricidad a través de la extremidad mientras explotaba violentamente con luz cegadora y azul antes de golpear el talón hacia abajo en el borde del agujero. Las corrientes se estrellaron por el agua. El guerrero escuchó gritos guturales mientras retrocedía, agarrando su espada todavía sostenida dentro de su vaina mientras los arcillos explotaban del agua.
Los grumos de carne se deslizaron por las paredes, fusionándose en pilotes de materia desconocida gradualmente. Jack hizo clic en su gatillo, girando a Murasama en su mano, levantando la cuchilla roja crepitante a la defensiva mientras la carne podrida se combinaba en extrañas entidades similares al tentáculo antes de que los cuerpos enteros estallaran debajo del lodo. Aparecían como zarcillos oscuros, girando biomasa recolectando y acumulando ante sus propios ojos, la carne tomando forma de los cuerpos esparcidos por la cámara. Los cefalópodos en forma de estrella rugieron a la vida, sus ojos mirando manicalmente, sacudiéndose de su propia existencia dolorida, vivieron para servir, matar, cazar. Sus formas aparecieron como una cacofonía de zarcillos negros y morados, sensores verdes en cascada en sus cuerpos en intervalos aleatorios. Jack hizo una mueca cuando dos se formaron del material, mirándolo antes de desatar un rugido gutural antes de correr hacia él, protuberancias sangrientas que llevaban sus formas mientras corrían por el estrecho pasaje. Su agarre se apretó cuando el samurái escuchó más ruido proveniente de más adelante en el futuro. Refuerzos, debe haber despertado la colmena con ese truco. El tiempo se desaceleró cuando Jack llevó ambas manos a su agarre, manteniendo su herramienta de guerra baja antes de despegar en un furioso destello de rayos azules y rojos, arrastrando a Murasama a lo largo de las paredes mientras se deslizaba a través de una roca sólida como nada. Las chispas sobrecalentadas volaron cuando la primera entidad se lanzó al aire mientras su compañero se apresuraba debajo de él, ¿un ataque simultáneo? Los ojos de Jack parpadearon rojos mientras la electricidad rugiente crujía alrededor de sus piernas antes de despegar en una explosión de energía, con agua que se evapora mientras saltaba al aire. Sus piernas sobresalían como una espada energizada mientras su cuchilla se arrastraba hacia arriba a lo largo del techo. El borde rojo de Murasama tallado a través de la carne como nada cuando Raiden se estrelló contra la entidad a continuación. Sus garras desgarraron un agujero de tamaño humano directamente a través de la criatura antes de que toda su forma de metal se estrellara, las corrientes fresando al monstruo vivo cuando Jack aterrizó en un tobogán de poder. El impulso de Jack lo llevó a lo largo del agua antes de lanzar una mano libre en el aire, aterrizando sobre sus pies mientras sus cuerpos se desplomaban detrás de él. Una serie de otros. Raiden se giró sobre el talón mientras escuchaba los sonidos de agua estrellada y pesados pasos provenientes del túnel mientras una ola de estos monstruos de estrella de mar corría hacia él como si fuera presa. El samurái levantó su espada, completamente inconsciente cuando las pilas detrás de él comenzaron a reformarse, su biomasa cortada se remodeló, crece, evolucionando. La horde dobló la esquina cuando Jack los vio, sus mandíbulas lovecraftianas se agitan, esperando su próxima fiesta mientras cientos de dientes brillaban con babeo con anticipación. Mientras el cyborg preparaba su postura, preparándose para conocer a las monstruosas criaturas de frente. Timbre. Sus ojos se abrieron de grieta. Jack hizo una mueca cuando un zarcillo se cortó la espalda, destrozando su piel sintética como nada mientras charraba con su chasis de metal. Giró en un instante, agarrando el delgado apéndice antes de retroceder. El montículo combinado de carne voló hacia el asesino enfurecido mientras su espada lo empaló a través del frente de su torso hinchado, justo a través de su boca y fuera de la parte posterior. La mirada roja fría de Raiden observaba cómo la criatura cocinaba viva antes. Un zarcillo estalló debajo de las olas, envolviendo alrededor de su tobillo mientras lo arrojaba al techo, abollando su forma en concreto sólido. Los sonidos de los gorgas y rugidos de dolor crecieron dentro del oído humano. Jack hizo una mueca cuando sus enemigos desconocidos se acercaron a él mientras colgaba en el aire. La horda lo había alcanzado. Las espinas ennegrecidas salieron de su carne cuando el guerrero desvió cada aluvión, chispas volando cuando sus proyectiles cayeron al lodo de abajo. Raiden rugió en una furia, usando un segundo de respiro para tambalearse hacia atrás, balanceándose junto con su impulso para cortar el zarcillo que lo sostiene por la mitad. El cyborg aterrizó en un ruido sordo, agua explotando a medida que surgieron más entidades a su alrededor. Sus ojos parpadearon rojos mientras la electricidad explotaba de su cuerpo, progresando hacia una carga en constante construcción en sus manos mientras su agarre metálico alrededor de Murasama se apretaba. El liberiano golpeó el punto de su arma en el agua, descargando un nivel incalculable de voltaje a través de la basura líquida. En un momento, docenas de cefalópodos rugieron en agonía cuando fueron quemados vivos desde adentro mientras las corrientes friaban sus entrañas. El asesino mantuvo la presión, canalizando más y más poder en su ataque. Si pudieran volver a crecer de sus restos, los quemaría para joder ceniza. Las extremidades se balanceaban salvajemente cuando el músculo se derritió en sí mismo antes de que se acercara,
Los cuerpos comenzaron a descamarse y desmenuzarse mientras Jack sacaba su espada del lodo, girándola entre sus dedos metálicos antes de que descansara en su palma. Raiden resopló mientras la convocatoria carbonizada en estatuas negras antes de desmoronarse en nada más que polvo. Miró sobre su hombro, evaluando el daño. Una huelga se había escindido directamente a su marco, no perforó, pero dejó un rasguño notable. Una pequeña corriente de su sangre sintética se hizo rojo artificialmente, goteó por la espalda y hacia las aguas de abajo. El cyborg observó con un leve interés cuando vio su carne sintética lentamente volviéndose a la corte, volviendo a su lugar por sí solo como si nunca hubiera sido lastimado. Conveniente. Kerilla había mencionado a los sirvientes que usaban prana para sanar, no era tan rápido como su pasta de reparación o nanomachinas, pero tendría que hacer una serie de otros. La mueca de Jack se convirtió en una sonrisa amenazante a medida que más monstruos estallan en la vida en el túnel, rugiendo en la ira primaria antes de cargarlo como los demás. Bien, eso significa que está en el camino correcto. El guerrero levantó a Murasama, su borde eléctrico crepitaba en emoción a medida que sus enemigos más nuevos atravesaban la pareja. Los ojos de Raiden brillaban rojos con anticipación. Tráelo. Una suave brisa soplaba sobre los cielos nocturnos despejados mientras dos figuras se sentaban una de la otra, descansando sobre el piso de azulejos en medio de un modesto jardín. Artoria miró la forma de Iskandar mientras el hombre jugaba con un barril de gran tamaño que había adquirido de algún mercado cercano. El hombre permaneció muy por encima de su forma, incluso con las piernas cruzadas, el gigante de barba roja se elevó sobre el paisaje. Iskandar, o como su gente lo recordó, Alejandro Magno, muy lejos del retrato y la figura mítica representados en las artes griegas. Al igual que muchos reyes de su tiempo, Artoria se había acostumbrado a los idiomas clásicos, no solo para la comunicación entre reinos sino como una marca de regla inteligente. El Grial puede proporcionar información estándar sobre el mundo moderno, pero ella no necesitaba ayuda en griego o latín, tales legados culturales se convirtieron en una marca de alta cultura, incluso en su tierra natal de Gran Bretaña. Ryder miró las nubes de arriba, una sonrisa de recuerdo a través de su fachada estática. Sus ojos verdes se entrecerraron mientras miraba desconcertado ante su elección de vestido, demasiado informal para una supuesta reunión de reyes como lo llamó. Alexander llevaba un par de jeans azules ajustados, pero la camisa había captado su atención más, blanco liso con una imagen impresa de un mapa mundial superpuesto con el texto Conquista. El caballero sofocó un rollo de ojos, tal actitud era impropia. Ella había usado su uniforme tradicional mientras él permanecía en su ropa casual. El Nat se encogió de hombros internamente, suponiendo que se haya adaptado a la era moderna mucho mejor que ella. El caballero requería una autosupervisión constante, siempre manteniendo los códigos de caballería y estoicismo mientras permanecía solo para la gente. Su tiempo puede haber pasado, pero su forma de vida nunca dejaría su corazón. Ryder agarró a una damel que había cavado en la cocina del castillo para adquirir mientras miraba su oferta de emoción. El hombre había frustrado casi todas las representaciones históricas de su personaje, ella había recibido una gran educación en su reino. Una regla adecuada necesitaba conocimiento de todas las cosas para llevar adecuadamente a su gente. Alejandro Magno había conquistado el mundo conocido por su época, llevando la cultura griega y la civilización a aquellos que consideraron bárbaros antes de llegar a un trágico final. Sus ambiciones no sabían fin, sin embargo, su causa continuamente volvió a contar como justo. Sin embargo, el hombre por delante parecía poco más que un belicista emocionado, ansioso por la próxima batalla. La figura brutal levantó una mano antes de golpear a lo largo de la tapa de su cañón, líquido púrpura salpicando por el medio ambiente, extrañando milagrosamente su camisa blanca por completo mientras olía ansiosamente el contenido, vino. El rey sofocó una risa, ella supuso que Heródoto tenía un punto en sus referencias continuas a la cultura del vino griego, aunque podría haberlo hecho sin sus divagaciones en hormigas y aves que digan oro creando canela a partir del barro. El jinete tragó su bebida con gusto mientras bajaba su contenedor dentro del líquido rojo profundo. Él sonrió con aprobación, se dice que la guerra del Santo Grial está destinada a las manos del más digno de ello. Iskandar agarró un puño de emoción mientras la miraba hacia abajo, anticipando la acción por venir. Y las batallas aquí en Fuyuki determinarán quién es esa persona, si es simplemente un medio para decidir, entonces apenas hay una causa de derramamiento de sangre. El rey había sospechado tales ideales detrás de un hombre de su estatura, ella había sido testigo de muchos como él antes, deseando dar un discurso grandioso ante sus públicos y enemigos por igual.
La vida se convirtió en un espectáculo para tales individuos. Su cabello rojo enrollado revoloteó en la fría brisa de la noche cuando la luz de la luna iluminó su forma. Si todos los espíritus heroicos pueden estar satisfechos con nuestra clasificación. El gigante sacó a Sudamel de su contenedor, ofreciendo al caballero una bebida con una sonrisa siempre presente. Entonces el asunto se asentará. Saber reflexionó sobre la bebida un breve momento. Ella nunca había sido uno para la intoxicación. Un caballero actuaría indecoroso cuando estaba enérgico, pero lo más importante, necesitaba sus ingenios en todo momento. Sin embargo, el rey nunca podría refutar un desafío. Arthur tomó el mango con orgullo y derribó toda la taza. El vino, si se pudiera llamar, que sabía a tannic, una dulzura amarga pero oscura, aunque rara vez bebía. El monarca estaba acostumbrado a un stock mucho mejor que esto. El jinete tarareó en aprobación antes de montar su cáliz, ya que el hombre parecía acuñarlo en el suil antes de derribar más de la mezcla. Uno solo podría preguntarse dónde había encontrado un barril de vino en una ciudad como Fuyuki. Artoria estudió la elegante finca que los rodeaba mientras hablaban en medio de las flores del jardín azul. Intrincadas paredes de ladrillo forradas con ventanas rayadas, cada sección decorada ornamentamente. El centro permaneció abierto para que la luz solar llegue al jardín como la terraza. El castillo parecía mucho más romano de lo que esperaba encontrar en Japón, pero las conexiones globales tendían a fomentar fascinaciones de todo tipo. Su tribunal se había llenado de lujos extranjeros lo suficiente como para que el rey entienda tal interés. Aunque rara vez participaba, el monarca podía manejar su bebida. Ella sacudió los fugaces sentimientos de aturdimiento. Entonces primero, desea comparar su rango con mi propio piloto. El griego asintió de acuerdo, bajando su bebida mientras se inclinaba hacia adelante. Exactamente, a diferencia de aquellos que se negaron incluso a mostrarse en nuestro primer encuentro, usted, como uno que reclama el título de rey, no puede rechazar esta oportunidad. Descansando un brazo contra su rodilla, el hombre preparó su barba con mano libre. Uno podría llamar a esto un diálogo entre los dignos antes de que nuestra guerra realmente pueda comenzar. Hizo clic en su lengua molesta. Cobardes como Caster, Assassin y Berserker no tienen derecho a reclamar ese honor cuando se niegan a luchar. No, este asunto se reduce a cuál de nosotros reyes merece legítimamente esta recompensa. Encogiéndose de hombros el pensamiento fuera de la mente, el gigante volvió a su bebida. Pero, descubriremos asuntos que bebemos. Saber observó la leyenda mientras hablaba. Tenía sus dudas sobre resolver el asunto en un método tan grosero. El rey valoraba el diálogo cuando tenía su mérito. Sin embargo, era muy evidente que cada sirviente se consideraba digno. Una voz me vino a la mente: necesitas encontrar algo en lo que puedas creer, porque puedes luchar contra tu propia guerra. El caballero acordó silenciosamente. Cada participante entró en esta guerra de Grial con una justificación válida dentro de su alcance, maestro y sirviente por igual. Solo el vencedor podría hacer cumplir su voluntad. Era el camino de las cosas. Se mantuvo estoica mientras apretaba lentamente su mano lesionada. El músculo casi se negaba a moverse mientras se contrajo de un lado a otro. Que el hombre de negocios era extrañamente profético en estos asuntos. El veterano había hablado millas en muy pocas palabras. ¿Las palabras realmente decidirán cuando nuestro curso parece tan fijo en el conflicto? El jinete se detuvo a mitad de la bebida. El camuflaje de líquido rojo con su barba, se encogió de hombros con una sonrisa. No, pero estos momentos están tan lejos entre sí. Me gustaría disfrutar de mi nueva vida al máximo, incluida la bebida entre iguales. Golpeó un puño sobre su corazón mientras miraba el cielo nocturno de arriba. La luz de la estrella brillaba tenuemente a través de las nubes de smog. Una acción puede no traer un resultado valiente, pero eso nunca significa que un rey no debería proceder con todo lo que tiene. Los únicos pensamientos que un verdadero líder debe considerar son sus propios. Nada más importante a mis ojos. Saber suspiró ante el comentario. Un verdadero líder sabía cuándo actuar y escuchar. Avanzar solo por el deseo egoísta solo reflejó un pequeño sentido de derecho. Artoria tuvo su honor, sí, pero dirigirse a aquellos que pueden saber más no indicaron un gobernante inadecuado sino un monarca adecuado que escuchó a sus sujetos. Sin embargo, el abogado solo tenía crédito cuando sus asesores tenían palabras genuinas de sabiduría, no solo para hablar por el bien de la ducha. Artoria había tendido su mesa redonda con solo aquellos que consideraba dignos de tal estima. Ella suspiró ligeramente. Saber poco vendría de esta conversación aparte de compartir ideologías, un choque inevitable como siempre sucedió. El caballero podría presumir el de los jinetes sin necesidad de prestar atención a sus palabras.
La carne y las vísceras se alinearon en el campo de batalla formado debajo de la ciudad cuando Raiden se abrió paso a través de ejércitos llenos de rabia de biomasa pura. Su forma se difuminó como poco más que un arco de rayo mientras desafía la gravedad, corriendo a lo largo del techo del túnel y las paredes, atravesando la carne mientras volaba hacia sus objetivos. Un zarcillo agarró el tobillo izquierdo mientras corría. Los ojos del cyborg ardieron de furia roja mientras dejaba caer su espada, golpeando sus manos en el techo de concreto de arriba antes de patear las piernas, arrastrando uno de los muchos cefalópodos al aire. Sus garras correctas apretaron el agarre de Murasama antes de tambalearse y golpear hacia adelante. La carne se derritió y quemó cuando la entidad chilló en agonía cuando las corrientes raspaban su cuerpo antes de soltar y caer al abismo turbio de abajo. Jack pateó su arma en el aire cuando lo soltó, aterrizando en medio de montones de carne mientras atrapaba su arma, ajustándolo a su agarre mientras la cuchilla tarareaba en una furia justa. El asesino sonrió mientras escuchaba aún más actividad cargando su camino, su radar haciendo ping a una cámara masiva hacia adelante, circular con un inmenso espacio abierto. Ahí es donde estaban. Tenía que haber matado a cientos, si no miles de estas cosas en una hora, pero simplemente se levantaron, una y otra vez, incluso reformando de los organismos carbonizados, aunque el proceso tardó mucho más. El cyborg solo se había dado cuenta de que después de ser emboscado de dos frentes. Raiden hizo clic en su lengua molesta. Los Patriots lo hicieron para conflictos de alta velocidad, los túneles restrictivos hicieron imposible el límite del movimiento, tuvo que desgarrarse a través de una milla tras milla sangrienta. Su cabello rubio se balanceó cuando Gore goteó su forma antes de freír en la inexistencia con una oleada de electricidad. Estas cosas solo parecían formarse a partir de montones de carne podrida a lo largo de los túneles. ¿Cuántos mataron estos malditos? Sus ojos sintéticos se quemaron rojos mientras pisoteaba hacia sus objetivos, despegando para encontrarse con la próxima ola de frente. El liberiano estudió a sus enemigos mientras corrían hacia él con la furia de un depredador crudo, monstruos compuestos de carne humana, mantenidos unidos por lo que solo podría ser mágico. Hekos utilizó carne sintética para crear algunas de las primeras formas de vida biomecánicas que existen, pero hubo un proceso. Los bípedos masivos se tomaron tiempo para prepararse y reunirse, otra evolución en la guerra. Jack se encontró con su mirada verde enloquecida mientras estaba por encima. Murasama se convirtió en una rueca de la muerte mientras el cyborg giraba, completamente inmune a las fallas humanas como las náuseas y el mareo. Su cuchilla crepitante atravesó la carne mientras los montículos retorcidos se estrellaban y salpicaban a lo largo de las paredes. La capa roja oscura que él lo cubría tanto a él como a su arma antes de dispersarse mientras se estrellaba contra el lodo, despegando una vez más. Los caminantes necesitaban carne clonada entrelazada con intrincados circuitos para sintetizar la IA de combate moderna para crear algo nuevo. Actuaron como un juicio temprano antes de la revolución cyborg. Las corrientes eléctricas llevaban su forma metálica a lo largo del túnel cuando Raiden se giró sobre sus talones, girando en un tornado rojo de muerte mientras los cuerpos volaban a su alrededor en todas las direcciones antes de convertirse en montones de carne picada. La biología tenía un lugar en su mundo moderno, el cuerpo evolucionó para funcionar con máxima eficiencia, estructura ósea, densidad muscular y forma del cuerpo. El programa Metal Gear buscó el arma perfecta, los tanques bípedos, con capacidad nuclear, en la dirección correcta, tratando de emular carne con maquinaria y acero, casi correcto, pero sin algo. El asesino se lanzó fuera del suelo a un volteo completo cuando una entidad se abalanzó por detrás después de emerger del lodo, chocando contra sus aliados por delante antes de que varias toneladas de acero patriota los aplastaran al olvido. El cyborg fue la respuesta perfecta. Los humanos siempre habían encontrado nuevas formas de matarse entre sí, no podías dejar las cosas a las máquinas, no, sintetiza carne de metal, músculos artificiales, extremidades mejoradas. ¿El resultado? Soldados capaces de levantar cientos de toneladas como nada, capaces de luchar durante días sin descansar. Las armas de fuego habían tomado el lugar de la espada, haciendo que el campo de batalla sea mucho más rápido, pero ahora, Jack pasó a Murasama distopía mientras el arma descansaba magnéticamente a lo largo de su cadera antes de tirar su espada como una lanza, dividiendo a través de tres entidades mientras ardían vivos, chocando y empalando en una pared de concreto. Una ola de energía tiró del arma brillante desde su lugar de descanso y regresó al agarre del mercenario, quitando una vez más en un torrente de rodajas invisibles mientras tallaba las cuchillas del aire estancado.
viendo que los cuerpos se destrozan más adelante mientras chocaban con vientos sobrecalentados. La tecnología de alta frecuencia combinada con las velocidades que solo la cibernética podría comprender dejó la bala inútil, de vuelta a las viejas formas de una nueva luz, con estacas más altas, mejores estándares. ¿Por qué abandonar los clásicos? El túnel hacia adelante se cortó repentinamente, abriéndose en una vasta extensión. Sus sistemas estallaron cuando llegó a su destino, haciendo ping a 2 puntos todavía parados en el lado más alejado de la cámara. ¿Qué estaba haciendo Caster? ¿No se acercó, usando a los muertos como combustible en su campaña de carnicería? La moral casi no tenía lugar en el campo de batalla, pero incluso Raiden sabía sus límites, nunca podría soportar lo que este sirviente estaba haciendo, niños o no, no profanas a los muertos. Esta fue una abominación que el sirviente pagaría por sus pecados. El PMC hizo una mueca al escuchar hordas incalculables que persiguen detrás de él, un verdadero torrente de carne y contenido de hueso al consumirlo dentro de su biomasa. Sus ojos parpadearon, el asesino no necesitaba interrupciones. La energía salió de su forma mientras quemaba un azul radiante, agarrando ambas manos a lo largo de Murasama, golpeó el arma en concreto, atravesando roca sólida como agua antes de despegar en espiral, corriendo a lo largo de las paredes y el techo en un patrón circular una y otra vez. Cuando surgió la salida, las corrientes llevaron el samurái mientras se deslizaba a lo largo de los talones hacia la cámara del futuro. Su espada brillaba un rojo vibrante mientras la energía irradiaba a través de la habitación con poca luz. El asesino remodeló su espada cuando el túnel se derrumbó detrás de él, aplastando oleadas de monstruos, bloqueando su entrada y la única salida de Caster. Esto termina ahora. Artoria permaneció pasiva como una brillante luz dorada en cascada en el espacio oscuro mientras Archer se materializaba lentamente. Saber no necesitaba recurrir para reconocer su voz. El hombre habló de pomposidad de una manera que rara vez se encontraba aparte de la aristocracia superior. Eso es suficiente tonterías. La armadura dorada del sirviente hizo clic mientras se acercaba lentamente a la pareja. Sus vibrantes ojos rojos estudiaron los dos antes de aterrizar en el caballero, su mirada brilla brevemente en una emoción desconocida. Riddle sonrió al hombre altivo. Llegas tarde, Goldie. Bueno, supongo que, a diferencia de mí, debes viajar a pie. Arthur hizo una mueca, ambos hombres del mismo stock, siempre en una carrera para superar al otro en algún gesto o gran declaración. Un caballero nunca honró la riqueza ni el poder. En cambio, su código de caballería los guió. Estos hombres no cayeron en nada más que su codicia y arrogancia para liderar sus acciones, una vida de placer a cambio del sufrimiento de sus sujetos. Si bien nunca podría afirmar que nunca causar dificultades, Arotria nunca se dispuso a lastimarlos por beneficio personal, siempre luchando por el mejoramiento de Gran Bretaña. El monarca nunca admitiría una locura, pero ella había sintonizado las reflexiones de la pareja mientras discutían sobre gestos tan pequeños como la calidad del vino en medio de la guerra. El honor de Arthur ató al rey para quedarse, muy bien sabía que cada momento dedicado a tal extravagancia causaría más sufrimiento. Cada momento perdido permitió a Caster tomar más víctimas, ella había soportado su locura el tiempo suficiente, primero su encuentro a lo largo del camino, luego su asalto al castillo. Su ceño frunció el fruncido mientras forzaba su brazo herido a apretar un puño, ignorando el dolor que siguió. Arthur puede haber sacrificado mucho por el bien de Gran Bretaña, pero el rey todavía se preocupaba por la gente, la suya o no. Caster asesinó a esos niños de una pequeña venganza contra Dios, criticándose mientras ella mataba a sus hordas, sabiendo muy bien que estaban compuestos por sus víctimas. Sin embargo, aquí se sentaron, bebiendo vino. Aunque nunca admitiría tales cosas, Archer proporcionó una bebida mucho mejor. El jinete se golpeó con el gusto que solo un hombre experimentado con su bebida podría manejar. Archer. Primero me gustaría escuchar qué deseo de tener el Grill Grand antes de decidir lo mejor entre nuestros reyes. El sirviente dorado hizo clic en su lengua molesta. Primero, el Grial ya me pertenece, ya que toda la mejor riqueza de este mundo debe descansar en mi tesoro algún día. Archer arremolinó su vino, mirándolo como si la bebida fina no significara nada para él. Tú que tomaría tal tesoro no son nada más que un ladrón, buscando saquear lo que me pertenece legítimamente al rey de los reyes. Saber hizo una mueca mientras bebía en silencio. Los hombres de su posición solo cuidaban para obtener ganancias personales, incluso argumentar sería una afrenta a su cosmovisión. Si bien el caballero no podía determinar la identidad de Archer, ella sabía que tanto él como Iskandar provenían del mismo stock. Los hombres siempre han mostrado codicia y interés propio a lo largo del tiempo, pero solo muy pocos podrían actuar con tanta indignación.
Los gobernantes de su época reinaban solo a través de la fuerza coercitiva, algo que siempre había templado, solo como una necesidad. Si las personas no aman a su gobernante, ¿qué derecho tienen que liderar? La fuerza nunca puede actuar solo. Un rey apropiado no solo debe hacer la batalla sino cuando proceder con precaución. La longevidad del reino superó el deseo personal. El jinete tarareó, un dedo debajo de la barbilla mientras miraba al sirviente deslumbrante. Entonces, ¿crees que necesitamos tu permiso para tomar el grial por nuestro, Archer? El hombre resopló en indignación. Eso es un hecho, mongrel. ¿Pero por qué debería recompensar a un rey mezquino como tú mismo? La rubia se burló cuando sus ojos tomaron un peligroso destello de malicia. Sin embargo, si juras la fidelidad a mi dominio, puedo reconsiderar, porque un rey apropiado debe recompensar a sus vasallos después de todo. Porque establecí estas leyes yo mismo, por supuesto, trataría de emitir un juicio sobre aquellos que desean lo que es justo mío. Iskandar asintió con la aprobación. Perfecto, un verdadero rey solo debe cuidar su propia ley, su propia moral más allá de todos los demás medios, porque ¿quién sabe mejor que aquellos que buscan el poder ellos mismos? Se recostó sobre sus manos mientras su rostro se enjuagaba ligeramente en un suave zumbido. La tolerancia griega tenía sus límites. Bueno, es mi estilo tomar lo que quiero cuando así por favor. Después de todo, Iskandar es el rey de los conquistadores, ¿no? Archer cruzó los brazos en indignación, mirando hacia el jinete a pesar de que el hombre se eleva sobre él, rey de los mestizos o no, infringe mis leyes y recibirás un castigo justo, es simplemente así de simple. Todos los reyes responden a mi llamada, pronto te darán cuenta de tu lugar. Iskandar se encogió de hombros del insulto como si nunca se hubiera dicho, bueno, lo resolveremos a través del combate, ¿no? El caballero resopló cuando rechazó otra bebida, queriendo mantener su ingenio sobre ella. Estas conversaciones tuvieron algún valor, al descubrir por qué un guerrero entra en la refriega reveló quiénes eran realmente. Cada sirviente tenía una razón para prestar atención al llamado del grial. Artoria apoyó su cáliz a lo largo del suelo, liberando su brazo herido. Ella se negó a mostrar incluso un momento de debilidad frente a sus enemigos. Su orgullo nunca permitiría tal cosa. Rider, el gigante se tragó otro trago de bebida mientras le miraba. ¿Qué hace que el grial de tanta importancia? El griego tarareaba en el pensamiento mientras su rostro ardía rojo, ya sea por vergüenza o demasiado bebida. El caballero ya no podía decirlo. El gigante dudó en un breve momento mientras se rascaba la barba. Reencarnación. Rider golpeó un puño en el mapa a través de su pecho, aturdido audiblemente cuando su puño bronceado colisionó con su forma. World Conquest siempre ha sido un sueño que he aspirado a tener. Volver a la vida otorgaría tal honor, para tallar un imperio con mis propias manos una vez más. El espíritu pelirrojo sonrió con emoción. ¿Quién no pudo resistir esa tentación? Para luchar contra sus enemigos, la avalancha de sangre y combate, saqueando sus tierras para fortalecer la tuya, suspiró, recuerdos de las viejas inundaciones de regreso a él. Pronto regresarían bajo una nueva luz a un mundo que Iskandar nunca supe que existía en su tiempo. Ese es el significado de la conquista, arriesgando su vida para tomar de los demás. El grial podría otorgarnos los cuerpos de espíritus, pero ¿dónde está el significado en eso? Deseo que una carne y un cuerpo sanguíneo llamen a los míos, para tallar un camino con estas dos manos. Esa es mi vocación, como el rey de los conquistadores. Sabre hizo una mueca. El caballero había escuchado lo suficientemente bien de sus planes para conocer su intención, haciendo lo que quisieran sin restricciones. Si bien podía determinar negando un privilegio como el grial a aquellos que rechazaron el combate honorable, el monarca no pudo permitir tal falta de respeto por sus títulos. Arthur cerró los ojos en contemplación. Eso no es apropiado para lo que un rey debería ser. Luché por la salvación de mi tierra natal, y sigo haciendo mucho después de que haya caído. Sus ojos verdes estallaron a la vida mientras miraba a la pareja de tiranos, negándose a reconocer sus ambiciones sobre el mundo. Usaré el grial para evitar la destrucción de Gran Bretaña, para salvar a mi pueblo. El silencio reinó cuando la pareja miró al caballero, casi con incredulidad. El cáliz del jinete se tintinó en el suelo, su apetito por la bebida desapareció repentinamente. ¿Acabas de afirmar que cambiarías el destino en sí, cambiar el pasado? Su mirada tranquila se estrechó cuando Archer se rió a sí mismo. ¿Tu reino cayó durante tu reinado, bajo tu regla? Arthur apretó un puño. Sí, y es ese arrepentimiento con el que no puedo vivir.
la caída de Gran Bretaña descansa solo sobre mis manos. Artoria se negó a Gracia a Archer con una respuesta, su histeria se burló de su referencia, y ella no reconocería tal comportamiento. El rubor de Iskandar retrocedió cuando el sirviente se obligó a su estupor, recuperando su compostura. ¿Borrarías las marcas que dejaste en la historia? ¿Qué de tus camaradas, las personas que lucharon y murieron debajo de tu reinado? ¿Lo tirarías por algo así como Remoret? Saber se sentó en silencio mientras los hombres continuaban menospreciando su presencia. Un recuerdo aparece en la mente. Algo que aprendí en la vida: todos tienen una opinión diferente sobre lo mismo, por lo que no debes importarle lo que cualquier otra persona piense. Lucha por lo que crees que es correcto, nada más importa. Su mirada se preparó mientras se puso de pie, como si quisiera prestar atención a las palabras de un tirano. ¿Qué más te recuerda a tu gente que un señor supremo, empujando a su gente a destrucción por capricho? Mientras Archer la titulaba burlonamente, Arthur agarró una mano sobre su corazón, negándose a dejar que estos hombres disminuyan su pie. Un rey debería dedicarse a servir a la gente. ¿Qué más dejarías a tu paso que la devastación y la desesperación para que solo consideres tus ambiciones como ley? El jinete se levantó de su asiento a lo largo del suelo, su forma se elevaba sobre ella mientras sus ojos verdes se encontraban con su firme mirada desafiando. Entonces me equivoqué en ti. La gente sirve al rey, no tus ideales pervertidos de lo que debería ser un imperio. Si todos tuvieran algo que decir, nada de valor se haría. Se saca de tus fantasías, niña. Arthur apretó los dientes. Usted, Dar Boom. Sus ojos se dispararon hacia la distancia cuando un colosal retumbar llamó su atención, sintiendo la tierra temblando debajo de sus pies. En la distancia, el suelo explotó hacia afuera cuando algo se abrió paso por debajo de la superficie, un espantoso conjunto de carne y gore mientras se materializaba en la realidad. Raiden escuchó mientras las rocas retumbaban y rompían, pero permanecían firmemente encerrados en su lugar, bloqueando el ataque de pecado detrás de su pared de piedra y escombros apresurados. Simplemente espléndido. Eres realmente todo lo que deseaba. El cyborg giró en un instante, agarrando su herramienta de guerra mientras escaneaba su entorno. La voz resonó en la cámara hueca, sonando profundo pero eufórico. Sabían que iba a venir. Sus ojos sintéticos se estrecharon de frustración, tratando de entrecerrar los ojos de la oscuridad. Caster podría estar en cualquier lugar, y no tendría una maldita pista si fuera una persona promedio. La visera de Raiden se extendió, empujando su cabello rubio antes de sujetar sus ojos, tarareando a la vida a medida que los sensores internos se sincronizaron directamente a los implantes salpicados a lo largo de su cerebro. El mundo disminuyó a la vida, puntos de interés rodeados de contorno amarillo. Los pings de radar mapearon el paisaje ya que sus sistemas proporcionaban un medio artificial de vista, una cosa de genio absoluto para evitar sensores visuales destruidos. La cámara era masiva, llena de pilares de concreto, suspendiendo el techo de arriba, casi fuera de la vista. El asesino pisoteó hacia adelante, inquebrantable a través de agua con sangre, viendo montones de cuerpos y vísceras alineadas en la habitación. Su agarre apretado y las articulaciones mecánicas casi saliendo de la presión. No más, ni un solo maldito. Murasama tarareaba debajo de su vaina, casi hambrienta de tomar su próxima vida. Esto termina ahora. Las voces distantes se acercaron, susurros se volvieron audibles antes de que otro eco reverberara en el espacio cerrado. ¿Debe hacerlo? Te he estado observando durante tanto tiempo, deseando hablar, conocer a alguien que realmente entiende mi difícil situación. Las burbujas comenzaron a ondularse debajo de la superficie de la cámara, montones de carne que se mueven por su propia cuenta hacia las paredes exteriores, fusionándose una vez más. El berserker apretó los dientes mientras avanzaba sin precaución. No tengo nada que decirte, Caster, hombres como tú, deberían ser olvidados, una mancha de tiempo y nada más. Jack pasó una serie de pilares, ignorando los montículos de carne que se acercan lentamente desde atrás, manteniendo su distancia pero de todos modos. Una risita estalló, profunda, casi guturalmente enojada, ya que pronto se convirtió en carcajadas directas, mientras el sonido rebotaba en el baño de sangre debajo de la ciudad. Ya sea que lo aceptes o no, somos del mismo yugo, tú y yo. Un grupo de cefalópodos bloqueó su camino, sus ojos mirando al cyborg en un estado primitivo de hambre antes de salir de su camino. Sus cuerpos se separan del mar de gore por delante, revelando su objetivo, de pie debajo de una pequeña luz que brillaba desde la cabeza sobre un altar de la carnicería. El primero, apoyado contra una pared sin preocuparse en el mundo,
una sonrisa que come mierda en su rostro como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. El niño no podía ser mayor que un adolescente, su cabello era suave, resbalado como un aspirante a Renegade, un rebelde moderno. Su piel bronceada contrastaba con sus ojos negros, un Gleiradin familiar que solo había visto en el campo de batalla. Algo que los hombres como Sandaune tenían, la sed de sangre, que mira al mundo a menos que estuvieras matando a tus enemigos, entonces se volvieron a la vida. Su forma se tiraron de ira mientras el niño ignoraba su presencia por completo, simplemente observando a las criaturas que lo rodeaban con entusiasmo. Se encontró con la descripción exacta que Rin le había dado. A la izquierda había un hombre ceniciento como si nunca hubiera estado a la luz del sol, su forma en gran medida cubierta de elegantes túnicas de seda, más negras que el carbón. Alrededor de su cuello, la pieza se extendió en arroyos de rojo y negro, muy parecido a un atuendo de circo. Las protuberancias afiladas y parecidas a la daga se aferraron a su cuello, negro con puntas de rojo sangre. Aunque su postura permanentemente encorvada cubrió su frente, el cyborg pudo ver un fleur de lis, un viejo símbolo francés que tuvo que aprender en un momento durante sus lecciones. Cada dedo a lo largo de sus manos presentaba un anillo distintivo, grabados a lo largo de los lados, uñas con forma de garra se extendían mucho más allá de las puntas, tatuajes en forma de runa que cubrían su muñeca expuesta. La visera de Raiden desinfectó cuando las corrientes azules se quemaron en sus ojos sintéticos. No me importa lo que tenga que decir, Caster, estamos terminando esto. Murasama salió de su contenedor en su mano de espera. La cuchilla roja de sangre creía en rabia cuando su punto apuntaba a su próximo objetivo, justo aquí, ahora mismo. El mago Lovecraftiano suspiró mientras miraba a través de la cámara de su creación. Clases, tales tonterías, porque mi amor solo me ha conocido con un nombre, el único título que realmente le importa a mi corazón marchito. Su capa se balanceó cuando levantó una mano pálida a su corazón. Mi nombre propio es Gilles de Rais, pero, levantó una mano, la palma abierta hacia su enemigo. Puede que me conozcas como Barba Azul. El resplandor de Jack permaneció estática, la electricidad roja se agrupaba con impaciencia, dio un paso adelante decidido. No me importa quién eres, tu nombre no significa nada. El sirviente opuesto asintió mientras sus ojos abultados observaban la cuchilla de alta frecuencia antes de romperse en una risa. ¿Realmente eres tú? El mago esquelético balanceó los brazos hacia el cielo oscuro de arriba. Esto debe ser una señal de Dios. El mercenario se mantuvo firme, con los ojos reducidos mientras veía al loco despotricar. ¿De qué demonios estás hablando? La euforia de Caster se hizo sombrío cuando observó a Berserker. Ah. ¿Entonces te mantiene mal camino? Permítame iluminarte. Las criaturas que rodeaban al cyborg ganaron vida, encerrando lentamente en su posición a medida que su agarre se apretaba. Su mirada se estrechó mientras se enfrentaba al sirviente desconocido. Giles observó al asesino con una mirada de lástima empática, sus manos con garras juntas en una burla de la oración. Una vez creí que Dios castigó a los inventores como nosotros, los dispuestos a desafiar su creación por ira, pero Caster hizo un gesto hacia el jengibre parado detrás de él, cerrando los ojos con una mirada de orgullo absoluto. Mi compañero, no, mi maestro Rayunosuke ha dado una revelación del más alto calibre. Una nueva convicción en este mundo infiel. El jengibre sonrió con toque, frotando una mano a lo largo de su cabello liso. Oh, vamos, señor, no fue tan genial. El mago sonrió mientras estiraba una mano a través de la cámara mientras los cuerpos cayeron debajo del lodo y la mugre antes de dispersarse en montículos de carne, nuevos monstruos ensamblados de sus restos. Una vez desafié a mi señor, por tomar a la mujer que más sostenía. Jean, una pequeña sonrisa adornaba su rostro. Ella era perfecta, todavía podía imaginarse su cabello rubio, suave sonrisa y corazón amable, y él, la alejó de él, nubló su mente, la contaminó. Giles volvió a mirar, su sonrisa desapareció tan pronto como llegó. Dios nos mantuvo separados, y así, el hombre tirado alcanzó hacia afuera hacia el cielo de concreto arriba, sus mangas cayendo, revelando intrincados tatuajes tribales de varios hechizos y encantamientos tallados en su piel, el tejido cicatricial que irradian de un rosa brillante. Su ceño frunció el fruncido, los ojos reducidos cuando su expresión maníaca se acercó al odio absoluto, sus sobresalientes ojos negros casi temblando mientras se encontraba con la mirada del cyborg. Los zarcillos emergieron de debajo de la forma de Caster en un patrón circular, torciéndose y retorciéndose en direcciones aleatorias mientras miraban a su próximo objetivo. Todo esto, Caster agitó una mano a través de la oscuridad,
alucinaciones de cadáveres cubrieron la cámara, apariciones de luz que reflejan la devastación que el maníaco había causado. Fue un acto de desafío: si Dios abandonara mi amor, entonces tomaría lo que más ama, sus hijos. Su sonrisa regresó, estirándose a longitudes imposibles en su cara de rana, pero conocí a mi profeta divina, Rayo Unosuke. ¡Qué genial! Los ojos negros de lanzadores de Caster brillaban con alegría mientras veía a Murasama crujir con furia. Si Dios permitiera esto, ya sea un acto de desafío o adoración, nos amaría todos los mismos. El mago cayó de rodillas, mirando la luz que cayó en la oscuridad desde una rejilla de arriba, simplemente hermosa. Los momentos pasaron en silencio antes de que la mirada del asesino volviera a Cyborg. Deseamos compartir nuestras creencias. Somos de las mismas acciones, ¿no estamos? Tu leyenda te precede. Jack el Destripador. Raiden detuvo un breve momento. ¿Cómo demonios lo sabe Caster? Apretó los dientes, no importaba. Sus ojos aparecieron rojos mientras pisotaba hacia adelante. Los monstruos a través de la cámara gruñen en respuesta: estás fuera de tu maldita mente si crees que somos iguales. No somos nada iguales. Solo eres un loco y mata inocentes. Caster sonrió caprichosamente. Sus abultados ojos negros permanecieron medio cerrados a medida que su sonrisa crecía, estirándose en su cara desfigurada. Madness, locura, tales insultos significan poco cuando tanto está en juego. El agua se evaporó en vapor a medida que las corrientes eléctricas surgieron de su forma. Los demonios cercanos silban mientras regresan. No tienes ningún propósito, simplemente matas de mezquindad, mentirte a ti mismo, alegando que se trata de alguien que perdiste. Su agarre se aflojó cuando su espada se giró en sus manos, su vibrante brillo iluminando salpicaduras oscuras a lo largo de las paredes. Sus víctimas. Giles resopló: ¿caminamos por el camino de Dios, y nos niegas así? La cara de una mujer se extendió por la portada en un grito permanente de agonía. La novela estaba obligada por Silver, un marcador de posición de cadena colgando libremente del frente. La mirada de Raiden se estrechó. Ese tenía que ser su fantasma. ¿Fue eso lo que Caster usó para convocar esas malditas cosas? Sus ojos parpadearon entonces: si él lo destruye a él o al libro, o ambos, esto termina. Jack miró hacia el lodo debajo, viendo senderos de sangre flotando sobre el lodo gris, ríos en medio de un océano de suciedad. Su cabello rubio revoloteó sobre su rostro mientras su agarre sobre su arma se apretó. No sé sobre Dios, pero el Cyborg reació Murasama, el estuche haciendo clic antes de mantener el gatillo mientras su brazo derecho doblado, la palma abierta en preparación. Una niebla oscura estalló de la cuchilla, rodeando su forma mientras su espada era audiblemente tarareada hasta la vida. Una luz blanca cegadora iluminó su cuerpo cuando su herramienta de guerra alcanzó una producción crítica, se rompió, el cabello se apoderó de la presión mientras sus ojos ardían a un rojo vibrante, infernal. El diablo está esperando. La visera de Jack se sujetó lentamente sobre sus ojos. El mundo ascendió a la inexistencia como un asesino que se enfrentó a la locura que dio vida a No lo mantengamos. Tema de lanzadores. Metal Gear Rising, Revengeance OST, un extraño que permanezco en bucle extendido. Un maremoto de carne se estrelló hacia él por todos lados mientras Caster se burlaba de más allá, sosteniendo su tomo de hechizos en manica. Sus zarcillos arremetieron y ennegrecieron las espinas ennegrecidas que recubrían sus extremidades mientras buscaban sesgar el cyborg vivo. Su mente ardió a través de escenarios, los procesadores desgarrando hipotéticos e incógnitas, formulando grandes estrategias a tasas más rápido que los nervios humanos, incluso podrían enviar señales, estableciéndose en un curso de acción. Raiden sonrió cruelmente mientras se tambaleaba, arrancando su vaina de su funda magnéticamente cerrada, el arma caliente ardiente sostenida libremente a su lado mientras su agarre se mantenía firme. Enemigos en todos los lados, cientos, si no miles, yacían debajo del lodo, superados en número y en la guarida del león. Bueno, como le gustaban las cosas al asesino. El tiempo se quemó en la normalidad cuando Jack se giró sobre sus talones, apareciendo como poco más que una imagen roja hacia la imagen, arrancando las cuchillas del viento del aire estancado. Las corrientes atravesaron las hordas mientras descendían en su forma, rasgando carne y hueso a la nada más que cenizas. Sus restos antorchados bailaron al suelo como la nieve de invierno mientras Caster simplemente lo veía, una mirada de lástima sobre sus rasgos grotescos.
pobre pecador, sin conocer su verdadera luz. Su libro de hechizos se abrió por su propia cuenta, las páginas voltearon antes de establecerse y explotar a la luz. No temas, tu salvación está cerca. El suelo se sacudió cuando el criado levantó las manos en alabanza. Las burbujas comenzaron a estallar a lo largo del piso cuando la carne se formó debajo de las olas, haciendo que las ondas cruzaran la cámara estancada. El cyborg cayó bajo, su espada vaporizando el agua sangrienta sobre el impacto mientras la electricidad crujía en su cuerpo, la luz azul iluminando la cámara a medida que el poder surgía en su visera. La lente mostró un intrincado patrón rojo antes de que el suelo se separara, la fuerza que se separa del mar de sangre y suciedad. Raiden atravesó la habitación en nanosegundos como zarcillos endurecidos, compuestos de tejido cicatricial, rasgados a través de las aguas que rodean el lanzador. Las lanzas volaron, con la intención de destrozar la extremidad asesina desde la extremidad. Esquivando entre huelgas, su forma se bordeó de la inexistencia cuando Jack arrastró su espada, las chispas volaron cuando el vapor soplaba en el aire estancado, creando un rastro de furia eléctrica mientras se cargaba. Caster cerró los ojos cuando una ligera sonrisa creció en su rostro, su nueva fe que lo guía hacia adelante. Arrepiéntete por tu incredulidad en nuestra salvación. Un muro estalló debajo de las olas, miles de picos explotando hacia adelante cuando el cyborg se acercó cada vez más a sus objetivos. Su mirada se estrechó, no hay espacio para maniobrar. Los procesadores incrustados en su mente aumentada se convirtieron en la vida, el tiempo se desaceleró, el mundo se congeló a medida que el guerrero percibía la realidad a tasas más allá de la velocidad de la luz, el mundo completamente inmóvil. Jack sonrió ligeramente, modo Blade, un trabajo de genio total con docenas de modificaciones e implantes, la mente humana podría percibir la realidad más allá de cualquier posible medio. La cibernética ardió cuando el poder surgió a través de sus servos, levantando su espada antes de golpear, Murasama se escinde a nivel atómico, negando toda durabilidad a medida que vibraba una carne mágicamente sintetizada. Su forma se movió a tasas más allá de la comprensión, pirateando, cortando, ardiendo a través de la carne a medida que los ataques sobrecalentados se estrellaron una y otra vez. Caster apenas pudo parpadear antes de que su pared se derrumbara en la nada, los trozos de carne picados rojos se extendieron en menos de un instante, chocando contra las aguas de abajo cuando Berserker giró desde abajo. El tiempo permaneció desacelerado cuando Murasama quemó ondas miásmicas rojas a través de la atmósfera, la carne que se encuentra con el borde. El ojo de Giles se separó mientras su sangre bailaba a través de la habitación. Las gotas individuales cayeron al folleto de abajo, descendiendo sobre su libro antes de que el dispositivo aparentemente lo absorbiera antes de quemarse hasta la vida, volteando por su propia cuenta una vez más. Golpe. Jack apretó los dientes, alimentado por un instinto crudo. El asesino regresó en una explosión de electricidad, una variedad de zarcillos que se estrellan justo donde estaba parado. El piso se agrietó cuando el polvo soplaba en el aire. El cyborg voló hacia atrás, aterrizando mientras su impulso lo llevaba a través del lago de aguas residuales. Hizo una mueca cuando su cabeza palpitó esa sensación de nuevo, como si su cabeza estuviera a punto de abrir. La realidad se quemó en la normalidad cuando se detuvo, escuchando a Caster riéndose antes de romperse en la risa total, la sangre brotando el agujero donde su ojo se sentó una vez. Excelente, simplemente excelente. Los ojos ocultos de Raiden se estrecharon cuando apretó los dientes, el dolor empeoró cuando sus oídos comenzaron a sonar. Giles se puso de pie, la sangre inundaba desde donde alguna vez estaba el ojo, los trozos de la lente inundaban su rostro, levantó su tomo, completamente inconsciente del dolor que debería sentir. Mientras sonrió con emoción, muéstrame tu ira, tus pecados, mi hijo, tu salvación está cerca. El libro de hechizos se abrió a medida que comenzaba a brillar, haciendo que los demonios de agua caídos se elevaran nuevamente, rematerializando a sus hermanos caídos. Golpe. El samurái se convulsionó cuando el dolor se duplicó, sus piernas temblando mientras luchaba por permanecer en posición vertical. Murasama crepitó desafiante mientras se enfrentaba a otra horda. Con un rugido, cargaron, dientes irregulares expuestos cuando los monstruos lo corrieron. Sus bocas babearon al ver su próxima comida, los ojos verdes se dilataron ante la idea de la carne fresca. Raiden hizo una mueca mientras daba un paso lento, luego otro mientras obligaba a la niebla a salir de su mente, enterrando su último ataque. Un miasma negro emanó de su forma, tratando de superarlo, inundando su mente con pensamientos de ira y odio, acumulando, dragado su pasado, tratando de hacer que pierda el control. Memories intervino mientras sus ojos le daban vida. Liberia.
Solidus. Un paso se convirtió en una caminata rápida, las ondas que salen cuando los enemigos delante se estrellaron uno sobre el otro, destrozándose solo para alcanzar su objetivo. El incidente de Manhattan, las mentiras, el engaño, usando el amor de su vida para jugar en sus juegos enfermos, hasta que ella rompió sus cadenas. Su agarre se apretó cuando su ira comenzó a curso a través de su forma, deja salir al monstruo, mostrarles lo que realmente es el infierno. Sus servos cibernéticos se aflojaron, liberando su forma mientras regresaba a la cordura. Una caminata se convirtió en un trote, su corbata se balanceó ligeramente cuando la Horde lo descubrió, se enfrentó sin miedo. Los Patriots, usándolo en sus jodidos experimentos para ver qué podría hacer el cuerpo humano si estuviera encerrado en metal, el dolor, la tortura, todo lo atravesó en un instante, saliendo de ese hospital, matando hasta el último de ellos por lo que le hicieron. Jack era implacable, sin piedad. Su visera ardía roja mientras la energía coincidía en sus extremidades, comenzando a construir. No eres lo que Caster cree que eres. Golpe. El asesino gruñó en agonía mientras tropezaba antes de agarrarse. Monson y Sam habían obtenido lo mejor de él una vez, pero rompieron las compuertas en el proceso. Los niveles de potencia continuaron aumentando, mucho más allá de la capacidad de su sistema cuando el cyborg fue más allá de sus límites, obligando a su cuerpo a actuar en contra de su voluntad. Él soportaría el dolor, el sufrimiento y la desesperación, siempre y cuando fuera si eso significara luchar contra sus propias guerras. Había desgarrado su camino hacia la libertad, y nunca volverían a tomar de sus manos. Una brillante luz azul comenzó a emanarse a través de su forma mientras mostraba de un lado a otro, poder desconocido a punto de romper sus paredes mentales. Su mente mejorada se estableció, obligándolo a permanecer en un recuerdo mientras se cargaba. El movimiento se bordeó de la realidad en su lugar, un túnel oscuro, un motor que rugía debajo de su forma mientras el cyborg volaba por el aire sin control antes de golpear las manos y las rodillas en las paredes de piedra arriba, arrastrando su impulso a un alto. Sus ojos apenas podían orientarse como una figura que maneja una espada roja de sangre, su espada leapt fuera de un tren en movimiento, corriendo directamente hacia él. El asesino apenas podía reaccionar, solo logrando levantar la espada antes de que Murasama se estrenara por su pecho, la fuerza lo arrojó a la locomotora debajo, las chispas explotaron mientras rebotaba en la plataforma. Su vuelo se detuvo, el liberiano yacía allí, se enfrenta primero en el metal mientras un solo ojo azul miraba mientras la misteriosa figura aterrizaba por delante. El hombre se puso de pie, su liso cabello castaño se metió en una cola de caballo, una cicatriz verticalmente a lo largo de su ojo izquierdo, contrastando con su piel bronceada. La figura llevaba un nanosuit gris familiar, entrelazado con enchapado reactivo amarillo. Murasama parpadeó cuando su brazo derecho metálico giró la cuchilla antes de apoyarla a lo largo de su hombro. Tu técnica carece de algo. Raiden hizo una mueca mientras forzaba sus extremidades hechas por Patriota de nuevo, golpeando su espada en el tren por su apoyo mientras luchaba por ponerse de pie. Su mente hizo clic en la realización. Headstream Sam, el hombre que comenzó todo esto, su camino hacia la liberación, el samurái que desafió sus ideales cuando tan pocos lo harían, haciéndole darse cuenta del asesino interior. Su cabello rubio se balanceó en la brisa cuando el vehículo atravesó los túneles cuando levantó su antigua espada HF para golpear una vez más. ¿Por qué estaba viendo esto? ¿Qué más había ganado cuando ya se había aceptado a sí mismo? El cyborg estalló en un rollo, la energía azul saliendo de su forma mientras aterrizaba en un agachado, arqueando su columpio mientras se lanzaba a sus pies. En un instante, Murasama se estrelló hacia abajo, su reunión de cuchillas mientras se estrechaban audiblemente, el sonido que rebotaba en el estrecho túnel mientras Sparks volaba. Raiden se lanzó a la ofensiva, cada swing, cada movimiento se encontraba con tat para tat, ya que la sonrisa de Sam nunca dejó su rostro. Recordó esto, siendo completamente superado por el miembro de Desperado, el hombre estaba a millas más allá de su habilidad. Sam luchó con todo lo que tenía, mientras Raiden luchaba detrás de la fachada de ser un héroe. Esta pelea fue su primera llamada de atención, lo que pasó aquí cambió todo. El brasileño volteó hacia atrás antes de lunar a un ataque, Raiden giró desde arriba, su espada se mantuvo diagonalmente sobre su pecho cuando Sam se estrelló contra él una y otra vez. Cada golpe lo golpeó más atrás cuando sus garras rasgaban a través de un metal sólido, tratando de permanecer en su lugar. El asesino jadeó cuando Sam le prió, Cybernetics estalló cuando Raiden se forzó a la ofensiva, sus sistemas intermitieron advertencias mientras ignoraba sus llamadas.
El viento del norte sonrió cuando se encontró con el ritmo del liberiano, sus espadas chocaron mientras se miraban, los ojos de Sam escanearon la forma de su oponente antes de parpadear en la realización. Ahora veo. Los brazos de Jack se doblaron cuando Sparks se dio de la brisa, apretó los dientes cuando fue obligado a retroceder un paso a la vez. Digues tu arma su propósito. El Rodríguez sonrió cuando Raiden perdió su agarre, girando sobre sus talones cuando su cuchilla chocó con el cráneo metálico del cyborg antes de redondear, balanceándose desde abajo hacia arriba. Murasama atravesó una racha roja a través del viento mientras cortaba el escáner IR de Raiden, separando su ojo izquierdo separado mientras la sangre estalló en el cielo. El cyborg hizo una mueca mientras se obligó a saltar a un volteo hacia atrás, aterrizando sobre sus rodillas mientras el líquido rojo goteaba hasta el piso de metal frío debajo mientras el tren retumbaba a través del túnel mal construido. Su única lente apareció mientras escuchaba botas pisoteando hacia él. Al ver a Sam, Murasama colgando libremente sobre su mano mientras se giraba perezosamente. El brasileño agarró un puño, mirando hacia el apéndice con una sonrisa despiadada, anhela bañarse en la sangre de tus enemigos. Sus ojos marrones aparecieron hacia su cuchilla mientras la sostenía en el aire, escaneando su borde perfecto mientras creía en la oscuridad. Pero lo detienes. Raiden hizo una mueca antes de obligarse a ponerse de pie, sus tacones metálicos golpeando la plataforma mientras conocía a Sam en desafío. No, mi espada es una herramienta de justicia. Sam suspiró molestos antes de golpear su espada directamente hacia el camión de combustible debajo de sus pies antes de despegar. La herramienta que ilumina el gas cuando el fuego rugió a través del túnel, Murasama brillando cuando las llamas se agregaron a su fuerza. El viento de la destrucción giró con fuerza, el fuego saliendo del contenedor a continuación cuando Raiden intentó encontrarse con su ataque. Sus cuchillas se encontraron en un resplandor de furia cuando cada huelga forzó al liberiano más atrás cuando Sam fue sin piedad a la ofensiva. Jack retrocedió, golpeando su espada en el contenedor de abajo, aterrizó en un agachado, arrastrando hacia atrás mientras Sparks volaba. El tanque de combustible estalló cuando Sam leapt el fuego infernal, volando por el aire como un demonio en la noche. Su arma se levantó sobre su cabeza antes de golpear. Sus herramientas de guerra se reunieron mientras chocaban una y otra vez. El brasileño golpeó una bota, impactando al cyborg en el estómago cuando la fuerza lo derribó antes de que el asesino despegó una vez más. El tiempo se desaceleró cuando Raiden se balanceó con fuerza, con la intención de separar el mercenario. Los ojos de Sam se encontraron con los suyos cuando el miembro de Desperado volvió a colocar su espada, descansando a lo largo del gatillo, acostado como un depredador esperando para golpear, su mano libre lista. El liberiano cayó directamente en su trampa, balanceándose de su derecha cuando Sam tiró. Murasama salió disparado como una bala cuando el brasileño atrapó el medio vuelo del arma. Su borde ardió un rojo infernal mientras atravesaba el brazo izquierdo de Raiden, cortando la extremidad mientras volaba por el aire antes de caer al suelo en movimiento fuera de la vista mientras la sangre brotaba de su herida, rociando el aire. Sam solo podía reír oscuro mientras la electricidad roja recorría su espada y en sus brazos, compartiendo su sed de sangre. Jack aterrizó sobre sus pies, tropezando mientras luchaba por detener el flujo, goteando la sangre a la que una cascada de vísceras, sus falsos ideales que se filtran desde su forma sintética. Sam se adelantó, el liberiano incapaz de orientarse incluso antes de que el brasileño cargara su espada, chocando contra el cofre del cyborg, tentando y destrozando el metal sólido como nada. Raiden voló por el aire, rodando a lo largo del final del tren antes de caerse, apenas capaz de atraparse con su mano restante, su agarre en la plataforma mientras las pistas se borraron de abajo. El viento de la destrucción se acercó lentamente, manteniendo el punto de Murasama al cuello del cyborg mientras aguantaba la vida. Su mente parpadeó en la realización, de lo que Sam había estado hablando, lo que tenía que hacer. Esto es lo que sucede cuando llevas una herramienta a una pelea de espadas. Te estás conteniendo. El recuerdo se alejó, trayendo su mente hacia sus partes internas, la pira ardía abajo en su corazón. Golpe. Raiden respiró, esta vez sin rechazar la llamada, dejando que fluya a través de él, ya no intenta resistir. Como si una presa de inundación finalmente hubiera dado paso, la pira rugió a la vida cuando la energía quemó sus sistemas. La construcción de fuerza no contada en su cuerpo aumentado cuando el asesino obligó a salir de su propia ilusión. La electricidad estalló en la cámara. El ejército descendió antes de ser separado por una cuchilla invisible. Docenas desaparecieron en nada más que antes de vaporizar mientras el rayo volaba por el aire. Murasama quemó las imágenes posteriores cuando cada golpe golpeó verdadero, vaporizando a sus enemigos a nivel molecular.
Sus cuchillas de viento que carbonizaron el techo de arriba con los restos de sus objetivos antes de descansar, hirviendo la sangre de su borde cuando Raiden lo elevó al cielo. El cyborg sostuvo su espada en la contemplación, el arma que una vez intentó quitarse la vida, ahora sirviendo como su compañero más leal. El ninja respiró lentamente, fue criado en violencia, pero lo superó, encontró su lugar, un puente donde podía encontrar la paz con sus seres queridos y entretener al monstruo dentro. El mundo disminuyó y fluyó, cambiando a medida que las fuerzas se cruzaban antes de reemplazar y disminuir de todos modos. Ya que estaba en una nueva guerra, era hora de aceptar sus circunstancias, era un sirviente sin un verdadero maestro, era más que un asesino, más que un hombre, no, ahora era berserker, y era hora de aceptarlo como cualquier otra parte de su identidad. La nube negra se detuvo cuando su testamento inconquistable lo obligó a someterse. La sombra se arremolinaba como el viento, aflojando, su densidad cayendo antes de nebularse alrededor de su forma en un tono gris claro. La energía azul rugió en la forma de Raiden cuando sus puños se aflojaron, cerró los ojos y dejó que la ola lo consumiera entero, abrazando lo que nunca pudo entender. Sus partes internas se reiniciaron al instante, los sistemas se realinean para cumplir con sus nuevos parámetros. El dolor se había ido, parecía casi ridículo ahora que lo pensaba, el asesino corrió con prana y se negó a usarlo, ya no. Jack pisotó hacia adelante, el poder explotó su forma a medida que su forma de combate completamente aumentada se materializó al instante. El suelo se sacudió ligeramente y rayó cuando su forma de múltiples toneladas caminó hacia sus objetivos. Caster desenvainó su mirada cuando su único ojo escaneó la forma de berserker, sus manos se sacudieron cuando las lágrimas se entrelazaron con sangre fluían por su cara mutada, el hombre solo podía murmurar, simplemente hermoso, la afrenta más verdadera, la mayor adoración, para refutar incluso la carne que Dios ha otorgado. Los ojos de Raiden se abrieron por un momento, apareciendo como un púrpura vibrante antes de calentarse, ardiendo en un rojo infernal. Su mandíbula metálica hizo clic mientras forzaba a las palabras de su garganta ronca, querías ver lo que realmente soy. Los rotores metálicos se alinearon cuando levantó a Murasama en desafío, su punto apuntó directamente al corazón de Caster. El mago arrojó una mano cuando su libro giró a otra página, secó la sangre humana al girarse, buscando un nuevo hechizo. Tienes mi gratitud, tu sacrilegio me ha inspirado. Nuestro debauchery debe ir más allá. Nuestro amor por Dios no conocerá límites. Las vísceras se reunieron alrededor de su forma, endureciéndose en fragmentos con forma de obsidiana, agrietando y descamándose mientras bailaban alrededor del sirviente antes de afilarse en puntas de lanza, púas que bordean sus bordes irregulares. El cyborg respiró cuando prana fluyó a sus extremidades aumentadas, sintiendo una oleada de energía cuando bajó para atacar. El borde de Murasama comenzó a brillar más, casi brillante mientras la herramienta seguía su camino, abrazando lo desconocido. Vamos, vamos a bailar. Raiden despegó en un instante, una ola de marea se estrelló contra la pared cuando se lanzó a velocidades incalculables. Las palabras no podían describir el mundo en esta nueva luz, como si todo estuviera en la más alta definición imaginable, más allá de lo que incluso sus lentes mejoradas podrían lograr. Los zarcillos emergieron de debajo de las olas, arrojando fragmentos de obsidiana afilados como flechas a medida que la electricidad explotaba su forma. Cada disparo se encontró con perfección elaborada, trozos de carne endurecida que se desmoronan, sus formas humeantes en un brillo naranja mientras continuaba hacia adelante, más rápido. La carrera ninja fue mucho más que un término, los sistemas diseñados a la perfección, el empuje automático destinados a matrices modernas de defensa antimisiles, encajados para encajar dentro de su mente aumentada. La trayectoria, la velocidad, el impacto y los datos intervino ante sus ojos mientras rugía a través del abismo a velocidades imposibles. Su brazo se borró sin pensar, cortando el aire mientras cientos de disparos reinaban desde todos los lados. Jack apretó los dientes, el libro aún podría detectarlo, forzó más potencia en sus extremidades, la electricidad se apagó como un generador soplado antes de explotar en la refriega una vez más, incluso más rápido. Caster se burló, los picos que lo rodeaban giraban, formando un nuevo muro entre la pareja y la máquina de la muerte desde el infierno rugiendo hacia ellos, una falange de muerte en medio de un mar de carnicería. La sonda de Raiden se encogió desde abajo, sus ojos parpadearon mientras saltaba al cielo, evitando una maniobra de pinza de lodo. El mundo se desaceleró mientras volteaba boca abajo. Cada huelga se encontró con precisión practicada,
gritos y rugidos que resonaban en el coro con cada huelga desde abajo. Solo necesitaba crujido. Jack hizo una mueca como un zarcillo de la pared de Caster salió disparada, agarrándose a sus piernas antes de endurecerse, su forma colgando en su lugar cuando docenas arremetieron de inmediato. Su mente giró en su lugar, su cuerpo se mueve más rápido que la luz cuando se estrelló contra el ataque, Sparks voló cuando el asesino desafió la lógica. Cada ataque se encontró con tit por tat antes de que el zarcillo lo sosteniera atacando, balanceándolo por el aire mientras más ataques se abalanzaban desde todos los lados. Jack se tambaleó en un columpio violento en una fracción de segundo, el borde brillante de Murasama abarrotó la piel a través de la piedra como si no existiera. Su impulso arrojó al mercenario a través del aire cuando los proyectiles se estrellaron y rayaban donde era mero nanosegundos. Sus ojos parpadearon mientras tomaba su entorno, detectando un pilar de concreto en su camino. Raiden se tambaleó en un volteo hacia atrás en una explosión de energía, aferrando sus manos al concreto cuando Static se estrelló en su forma. Su agarre metálico atravesó una piedra sólida cuando sus pies se estrellaron contra el pilar antes de despegar en un sprint, rodeando alrededor de la estructura una y otra vez, más rápido y más rápido con cada vuelta. Su mirada aterrizó en Caster mientras se agachaba, la construcción de energía antes de lanzarse, el pilar se derrumbaba de la fuerza mientras volaba, escombros que lloven sobre el agua sangrienta debajo. El muro de lanza del sirviente reaccionó con fuerza, lanzándose como uno para detener su ataque de ataque. La mente de Jack se desdibujó cuando entró en el modo Blade una vez más, su impulso inquebrantable cuando se atravesó a través de la defensa antes de que no quedara nada. Raiden arqueó su forma en un giro, girando mientras se acercaba a Caster. El sirviente y su libro de hechizos no podían mantenerse al día. Sus garras se encontraron con el cráneo de Giles en una devastadora patada de media luna. La carne desgarró cuando los huesos se fracturaron, la fuerza de varias toneladas de acero patriota chocando contra el mago, lo que lo critica mientras su rostro se retorcía de la presión. El asesino voló, golpeando hacia atrás en una pared de concreto, su columna vertebral se rompió audiblemente cuando toda su estructura esquelética se volvió hacia el polvo. Su libro de hechizos todavía se mantuvo en un agarre de vicio mientras los escombros se derrumbaban sobre su forma. El viento se acumuló sobre el cabello de Ryunosuke, el adolescente tratando de girarse para ver su aliado Miss, una mano metálica agarró su cuello, tirando hacia adelante contra su voluntad. Los ojos de Raiden ardían rojos mientras empalaba a Murasama directamente en el corazón del adolescente, el asesino temblaba mientras miraba hacia abajo, Guionter. El arma crujió la furia cruda mientras se abrió paso, desgarrando la carne y el hueso antes de sobresalir en la espalda, manchando la sangre de su camiseta blanca mientras se filtraba a las aguas de abajo. Sus ojos se encontraron cuando el niño se sacudió a la vista. La cibernética oculta debajo de los ojos de Jack se expuso cuando su lente rugió a la vida, perforando un agujero hasta el alma del adolescente. Un extraño aura roja estalló en el cyborg, impulsado por la furia inducida por la locura cuando su mandíbula metálica hizo clic y cerró por su propia cuenta, un monstruo escondido debajo de una fachada de carne humana. El destripador jadeó de ira, apretando los dientes antes de arremeter, su espada rasgó al asesino por la mitad. Los órganos de Ryunosuke se vertieron al suelo debajo mientras sus piernas se desplomaban. Jack mantuvo su agarre firme, estrangulando lo que quedaba poco aire de la forma del jengibre mientras observaba que la vida se desvanecía lentamente de su mirada hambrienta de asesinato, pasando por alto mientras su sangre cayó como una cascada. El asesino jadeó cuando una pequeña sonrisa creció en su rostro mientras pirateaba sangre, el líquido goteaba por la barbilla, entonces, ¡Cool! Antes de ir a la luz, Jack lo soltó, la gravedad adelantó la forma del maestro cuando su torso comenzó a caer, estática se acumuló mientras abalanzaba una pierna antes de arremeter. Las costillas se rompieron y destrozaron cuando su bota se estrelló contra el adolescente, el cadáver voló antes de golpear de cabeza a la pared junto a su sirviente, materia cerebral y fragmentos de cráneo pintando la pared en un tapiz de muerte. Los escombros se sacudieron cuando Caster obligó a su cuerpo herido a la vida. Las rocas cayeron mientras se voltea sobre su estómago. ¿Ryunosuke? El criado forzó un brazo, arrastrándose por la pared antes de que su único ojo se asentara en el cadáver de su amigo, maestro. La cara de Giles fue completamente destruida, su mandíbula colgada de un hilo con más de la mitad de los dientes faltantes, una abolladura donde la bota de Jack hizo contacto. Los huesos se volvieron a nada más que el polvo cuando la sangre se derramó de la nariz rota del sirviente. Raiden observó cómo el asesino arrastraba dolorosamente su asediado cuerpo a través de la mugre y las vísceras.
El hombre ignoraba sus huesos rotos y aplastaba las extremidades mientras se abría paso a lo largo de su mar de desesperación, alcanzando los restos antes de descansar una mano pálida a lo largo del pecho del adolescente. Su ojo de buglín cerró. No se preocupe por Ryunosuke, porque tus palabras han violado mi corazón, tu fe vivirá más allá de tus días. El cyborg gruñó, pisoteando hacia adelante, con la intención de terminar esto, los remolinos negros que rodean su forma mientras su espada brillaba a un amenazante rojo sangre, te unirás a él pronto. Caster lo ignoró por completo, obligando a su libro al cielo, su cabello negro desgarrado se balanceaba mientras gritaba a los cielos, mira a mi amigo. Te mostraré el mejor Raiden tropezó cuando el suelo comenzó a temblar, se giró cuando una marea de carne se estrelló de la habitación, la mirada del guerrero parpadeó cuando el poder salió de su espada. El asesino golpeó la herramienta en el suelo, astillando rocas mientras la electricidad rugía de su forma, separando el mar de vísceras mientras pasaba junto a él. La biomasa giratoria rodeó la forma de Caster antes de enterrarlo y el cuerpo debajo de una capa de sangre antes de disparar directamente al cielo. La tierra retumbó y rasgó cuando la inundación violó la superficie, los cimientos de concreto desgarrados mientras los edificios y los autos se separaron, chocando hasta las profundidades de abajo. ¡Boom! La luna brillaba sobre la cabeza cuando Kerille se dirigía a casa. El asediado Magus miró sus sellos de comando expuestos mientras el brillo etéreo sobre su intrincado patrón. El Matou caminó a lo largo de las aceras, completamente sola cuando una brisa revoloteó su cabello blanco con capucha. Él sonrió ligeramente, una leve patada a su ritmo. Ver a Aoi siempre tuvo ese efecto en el hombre. Aunque no estaban realmente relacionados, el mago amaba a sus sobrinas en pedazos, le dolió ver a Sakura sufriendo así, su padre no tenía espacio para nadie en su corazón aparte de sus retorcidas ambiciones. La idea me vino a la mente cuando dejó a Rin con su madre, la familia era imperfecta, con Aoi constantemente doblando la rodilla a su esposo. Kerille suspiró, la esposa tradicional, es decir, ser un floor mat, lo disgustó, pero su vida no era suya para dictar, ella podría tomar sus propias decisiones. El tío solo estaba preocupado por sus sobrinas, su bienestar tenía prioridad y su padre tenía poco interés en tales asuntos, siempre persiguiendo algo además de criar su propia familia. Él mató rígido cuando una brisa fría sopló hacia su forma demacrada, frotando brevemente sus brazos mientras continuaba su ritmo. Al menos Jack estaría de acuerdo con él, aunque no lo diría en voz alta, golpeó el premio gordo con su sirviente. Raiden había despegado después del asesino, pero Kerille no tenía necesidad de preocuparse, había visto suficientes recuerdos de Jack para saber de lo que era capaz. Carnage se estremeció ligeramente ante el pensamiento. Los destellos de la pura brutalidad del guerrero se quemaron en su mente antes de sacudir los reflejos de su mente. El asesino era extraño, caminando por la cuerda floja entre un soldado tranquilo y recolectado y una locura absoluta al otro lado. El Matou nunca afirmaría entender cómo funcionaba la mente de Raiden, pero no se quejaría. Era más que solo que el cyborg era fuerte, esa era una ventaja masiva en sus ojos, dándole la oportunidad de ganar esta guerra, pero es lo que hizo al estar al respecto. Sakura estaba callada, pero había sido parte de la vida de la niña más de lo que podía recordar. Kerille vio algo que no había visto del pobre niño desde que se convirtió en una Matou, esperanza. Si Kerille pudiera decir una cosa sobre su sirviente que conocía con certeza, el hombre era ferozmente independiente, era algo a lo que debía conceder cuando hicieron su pacto. Alguna parte de él esperaba que su sobrina retomara esa actitud, parecía más probable cada día. El mago se detuvo, respirando lentamente, exhalando una pequeña nube blanca en la noche fría. Algún día pronto, se habría ido, miró hacia abajo en su brazo marchito, una ligera mueca en su rostro. Ese pensamiento no lo molestó, había aceptado su destino hace mucho tiempo si eso significaba salvar a una de las pocas personas que realmente amaba en este mundo. Sakura y Rin eran prácticamente sus hijas. Kerille haría cualquier cosa para que sean felices. Sakura necesitaba ser fuerte, tener una mente propia, resistir los deseos de su padre cuando no podía. Solo podía esperar que la niña adoptara la naturaleza rebelde de Jack y encontrara un lugar para sí misma, no como un peón entre clanes prominentes sino como su propia persona. Uno solo podía boom. A lo lejos, el concreto rugió en el cielo, desgarrando y agrietando antes de llover en la ciudad de abajo.
gritos y gritos de agonía llorando por la noche cuando los meteoritos se estrellaron contra transeúntes inocentes. El mago llegó a un buen brazo hacia arriba, tirando de su capucha con incredulidad cuando vio un torrente de sangre y gore volar hacia el cielo antes de golpear en una ola de marea. El muro de carne corrió más allá del horizonte en un tsunami de la muerte, grita en silencio a medida que los sonidos se distantes hacia el centro de la ciudad. Boom. Su mirada apareció hacia el punto de origen cuando vio escombros calientes, metal, concreto y autos enteros destrozados en pedazos, lanzado al cielo como nada más que la chatarra sobrecalentada cuando alguien estalló desde abajo, entrando en el marco. La figura estaba demasiado lejos, poco más que un borrón en su única lente. Su iris negro se dio cuenta cuando vio olas azules crepitantes que rodeaban su forma, bailando alrededor de un rostro metálico familiar visto en sus sueños. Como un pulso se había disparado en su cabeza, su mente hizo clic en las cosas juntas. Jack, el único iris negro de Kerille, se convirtió en vida cuando vio a Raiden a explotar hacia arriba, aterrizando en una parte que cae en escombros antes de volar, su forma volando sobre la ciudad con un rayo de luz azul en persecución. Su mente se estableció. Jack fue tras Caster, lo que significa que Assassin probablemente estaba muerto. Las luces se atenuaron en la distancia cuando docenas se consumieron en una explosión de biomasa. Su mirada se centró, siguiendo la oscuridad mientras rasgaba la ciudad hacia el río que atraviesa la ciudad. El mago dio un paso adelante pero se congeló, un sentimiento desconocido que obligaba al Matou a avanzar. ¿Qué podría hacer? ¿No se interpondría en el camino? Un pensamiento me vino a la mente, algo que Jack había dicho como un comentario improvisado: no importa si eres fuerte o débil, lo que importa es que pienses por ti mismo. Ser fuerte es mucho más que ser capaz de pelear. No tiene sentido si eres solo otro dron en la máquina. Kerille miró a sus sellos de comando, sus marcas rojas casi brillan mientras se preparaba. No había tiempo para cuestionar cómo o por qué. Algo le dijo al maestro que necesitaba estar allí. Necesitaba luchar contra su propia guerra. El Matou despegó a la noche, corriendo cuando las multitudes subieron el camino que llegó, dirigiéndose hacia cierto infierno. Era hora de actuar.